Muy buenas tardes, amados hermanos. Bendiciones en un día más, una entrega más de la pastora profeta del Ministerio de Restauración del Reino de los Cielos, Giselle Rojas, con lo que va a dar de día la predicación pues que el Señor nos ha entregado, que bueno, pues va por la línea de la revelación acerca de los misterios apostólicos, acerca de la base del misterio de Dios entre todas las naciones con los gentiles. Vamos a hablar esta vez del apóstol Pedro, de lo que ha sido su ministerio, del gran lazo que Dios dejó detrás de Pedro para elevar lo que iba a ser el sistema de la apostasía, el gran lazo que dejó para dejar lo que iban a ser las bases para establecer el sistema del hijo de perdición o del anticristos, y lo que iba a ser la manifestación de la gran Babilonia, porque si bien es verdad que los apóstoles formaron parte de la base de lo que va a ser la estructura, de lo que va a ser el orden de Cristo, estos vienen a dar cumplimiento de todos los que los profetas dijeron que ellos tenían que cumplir, porque todo lo que fue dicho, todo lo que fue hecho, todo lo que fue establecido desde el mismo Cristo, desde el principio, habla de lo que iba a ser esa obra portentosa de la que ya alertaron los profetas, que habría de manifestarse en la era gentil y que era sumamente importante, ¿no? Porque era una obra portentosa, maravillosa, que tiene que ver con la gran apostasía y la forma en la que Dios ha hecho una criba entre todas las naciones de la tierra. Vamos a ponernos como siempre antes de empezar en comunión con Dios, porque no queremos una predicación humana, no queremos que hable aquí hombre, queremos que sea el Ruach HaKodesh, queremos que sea Dios que está desvelando estos misterios. Si veis algún corte, ya sabéis que tenemos problemas de conexión. Gracias a Dios en la anterior predicación, me dais un segundo, no hubo problema con esto, pero sabéis que esto pues no es necesariamente así en esta predicación, y si pasa pues no os vayáis, os quedáis ahí, porque Dios va a seguir hablando independientemente. Pasan unos segundos y volvemos en directo, ¿está bien? Pero vamos a ponernos en comunión con Dios, vamos a orar para que sea el Señor hablando, para que sea el Espíritu ministrando, para que esta palabra de revelación vaya con poder y con gloria en esta hora para toda la iglesia del Señor. Amantísimo Padre Celestial y Dios nuestro, en esta hora, Padre Santo, Padre Eterno, yo tu vaso, tu profeta, Señor, desde aquí, desde República Dominicana, con poder y con gloria, Señor, esperamos, Señor, tu manifestación. Esperamos que tú, Señor, hagas alarde y vengas a este lugar a hablarnos palabra de sabiduría y revelación profética, Padre eterno. Padre, en esta hora yo te pido que tú me quites a mí, te pongas tú, que quites mis labios pecadores y pongas tus labios santos, Padre eterno, Padre santo. Espíritu del Dios de Israel, del Dios de los vivos y de los muertos, Dios de guerra. En esta hora invocamos tu nombre y tu presencia desde esta isla, desde este lugar, desde Nagua, República Dominicana, Padre Santo, para el mundo, trayendo luz, poder y revelación a tu pueblo y al mundo, Padre Santo. Eterno Dios de Israel, en esta hora, Padre, atamos y reprendemos toda oposición del diablo en esta hora, Padre Santo. Nos anticipamos para pedir que las tinieblas sean quitadas, Padre Santo, porque esta es una revelación muy poderosa que tú quieres dar a tu pueblo, Señor, y queremos que sea tu boca, que sea tu palabra la que hable, Padre Celestial. Amantísimo Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, quedamos en tus manos, Padre eterno. Padre Santo, en esta hora invocamos tu nombre, invocamos tu presencia. Ponte tú, eterno Dios de Israel, y háblale a tu iglesia, háblale al mundo, Padre, sediento de tu palabra y de tu poder. Gracias, amantísimo Dios, Dios nuestro. Gracias, eterno Dios de Israel, porque toda esta revelación es tuya. Pon sabiduría en las mentes de los que me van a escuchar. Pon sabiduría en aquellos que no pueden comprender, que no pueden asimilar tu palabra, Padre Santo. Para que sea tu gloria la que esté manifestándose en poder y sabiduría eterna y ciencia perpetua, Señor. Gracias, Padre amado, gracias, Padre Santo. En tus manos quedamos, Señor, en esta hora. Mis amados hermanos, estamos tratando de traer una revelación bastante poderosa e importante a toda la iglesia de Cristo. No es una revelación común, es una revelación bastante poderosa. Muchos piensan que estamos impugnando, quizás estamos hablando mal, cosas acerca de los ministerios apostólicos, pero nada más lejos de la realidad, porque ya sabéis que Dios no es un Dios de confusión ni un Dios de desorden, sino que Dios es un Dios conspirador, como bien lo dice el profeta Isaías. Si alguno habéis de tener por conspirador, tened por conspirador al Dios de Israel, porque Él es lazo, Él es trampa para todas las casas, ambas casas de Israel, y para el mundo entero, para toda la tierra. Es decir, hablando en lengua vernácula, antes de que tú pensaras siquiera retorcerte, ya Dios hacía tiempo que se había retorcido y había planificado en lo que iba a establecerse antes de que siquiera tú lo hubieras pensado.
Como nos dice el profeta Isaías en su palabra, Isaías dice que los pensamientos de Dios son más altos que tus pensamientos y que sus caminos no son tus caminos, porque más altos que los cielos son sus pensamientos y más largos y amplios sus caminos. Es decir, que el que quiera acercarse a Dios, el que quiera hablar de sabiduría, el que quiera hablar de temor, acérquese al Dios de Israel, aquel que creó los cielos y la tierra y aún escribe la historia, por lo cual hoy estamos aquí hablando palabra profética al mundo sobre conocimiento perdido y eterno que nadie conoce. Hemos hablado distendidamente acerca de qué pasa con los apóstoles. Para que os hagáis una idea de qué es lo que estamos haciendo aquí con los apóstoles, qué es lo que Dios está desvelando en este tiempo. Vosotros sabéis que todo el Antiguo Testamento, toda la Torah nos habla de una obra maravillosa. Nos habla de una obra de conversión, nos habla de una obra de restauración, nos habla de una obra de creación. Utiliza diferentes personajes. Centralmente siempre hay un heredero de la promesa que va a simbolizar a Cristo, pero a la gente se le olvida que también hay una contrapartida en las 12 tribus de Israel, las cuales van a ser utilizadas para guardar revelación profética para un gran sistema que van a mencionar todos los apóstoles, profetas del Antiguo Testamento, que es el gran sistema que van a identificar con los descendientes de Cam, un sistema de apostasía que se veía ya desde la caída en Edén, que se veía ya desde Babel, que se veía ya desde Sodoma y Gomorra, y que bueno, se va a ir manifestando en las naciones descendientes de Cam, el hijo maldito en Canaán, como Egipto, Misraim, como es el caso de Babilonia, que es Babel, y las naciones que son edificadas por el gran Nimrod, como Ircalá, Rehobot y demás, y la misma Siria, que es Nínive, Filistea, y todas estas naciones como Tiro y Sidón, que son descendientes de Canaán, el hijo maldito en Cam, que sabéis de la descendencia genealógica de Noah, y estas naciones que van a utilizar, cuyos reyes van a ser identificados con Satanás, y de los cuales van a proyectar todos los profetas que habría de manifestarse en el futuro. Esto lo dice Juan. Sabemos que Juan dice, primera de Juan, en su capítulo 3 y 4, que os habían hablado de un rey que habría de manifestarse, un anticristos que habría de manifestarse en el último tiempo, y sabemos que el último tiempo era el de Juan, porque ya se habían manifestado muchos anticristos, y él está dando la revelación al tiempo de Cristo. Es decir, que toda esa historia de una manifestación de un sistema babilónico, de un sistema egipcio, de un sistema filisteo, de un sistema babélico, vamos, o sea, esto de Tiro, esto ya está. Eterno Dios de Israel, poderoso Dios, bendita sea su palabra, bendita sea su gracia. Ya estamos otra vez en directo, dijimos que esto pasa, vale, nos vayáis. Vamos a seguir hablando de esto, ojalá no sea muy recurrente, pero ya sabéis cómo está este asunto de las redes sociales con las interrupciones, ¿no?, de los cambios de claro, ¿no?, de las compañías. El Señor reprenda al diablo. Pues estamos aquí hablando, amados hermanos, distendidamente de esta revelación tan poderosa. O sea, todo lo que fue establecido por los profetas tenía que cumplirse en la era gentil, porque sabéis que ellos fueron el plano, como bien lo expresa el apóstol Pablo, inspirado por el Ruach HaKodesh por allá, a los romanos y a los corintios, que si bien Israel fue el plano, fue el ayo, nosotros somos aquella manifestación tridimensional de un plano que había sido escrito con la vida de todos los profetas y los hijos de Dios. Es decir, que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, todo lo que fue escrito en la vida de esos profetas, cobró vida en la era gentil a nivel de una estructura portentosa, cuya base sabemos que la sembraron los apóstoles del Cristo. Si bien Cristo viene a establecer la ley, viene a establecer la verdad, viene a traer la luz, esta expansión de su iglesia tenía que ser extendida por medio de sus 12 apóstoles, que simbolizaban sus 12 tribus, que simbolizaban toda la tierra. Por consiguiente, estos apóstoles tienen que formar el cuerpo de la iglesia, que es su esposa. Esta esposa que va a ser evangelizada, va a ser convertida por estos apóstoles. Pero sabéis que ellos son las perlas debajo de la Jerusalén celestial. Esto es de la muralla, como bien dice Apocalipsis en su capítulo 21 al 22. Ellos van a formar la base de la muralla, que es la doctrina. Pero esta doctrina que ellos van a formar es una doctrina que tiene que cumplir con las características de todo lo que dijeron los profetas, que había de ser el sistema tridimensional de la iglesia mundial en la era gentil. Esto significa que los apóstoles como tal van a ser usados para elevar un tabernáculo. Pero ¿qué era otra cosa? El tabernáculo no era otra cosa más que un lugar para el sacrificio por los pecados. El tabernáculo no era otra cosa que esa tierra paridora de vida que habría de estar sometida a maldición para parir con dolor los hijos de Dios. Esto significa que el mismo sistema que habría de establecerse era un sistema que tenía que cumplir con las bases de la Gran Babilonia.
¿Y cómo se iba a hacer esto? Es que Dios se anticipa a lo que habría de pasar y lo va hablando desde el principio. En este sentido hemos visto cómo el apóstol Pablo va a ser usado dentro de las tribus de Israel para establecer lo que va a ser la base de un evangelio anatema. Y hemos dado todas las características para entender esto. Como él siendo el último apóstol de la tribu de Benjamín, que es el último hijo de Raquel, en cuyo parto muere Raquel. Y esto va a ser anunciado cuando entra Cristo. Esto va a ser anunciado junto con la conspiración de Yahvé de Isaías 8, a través de la entrada de Cristo allí en Nazaret, en la parte donde está Galilea de los gentiles, donde se habla en tierra de Zebulón y Neftalí. Estamos hablando de que este apóstol Pablo, que además va a ser llamado Saúl, que es el nombre del gran rey apóstata que habría de manifestarse en Israel para gobernar durante 40 años endemoniado, por el mismo Dios, ungido porque habían rechazado a los hijos de Samuel, al cual se le va a hacer un señalamiento, que es el apóstol que va a señalar Cristo, y estamos haciendo una introducción para que entendamos con Pablo lo que va a pasar también con Pedro. Y luego os explicaré por qué ha pasado esto con los apóstoles, para que entendáis que todo esto lo ha hecho Dios y es una obra maravillosa, aunque nos duele en el alma comprender la magnitud de la conspiración que Dios ha hecho, pero esto ya lo había profetizado Jeremías, que era una copa drogada. Entonces, claro, Pablo aparece como un hombre al que se le cambia el nombre de de Saulo a Pablo, que es pequeño llamado. Hablábamos de Samuel. Samuel decía a Saúl: tú crees que eres el más pequeño entre las tribus, pero tu Dios te ha escogido para ser el más grande de la tribu de Benjamín, que es el lobo. Dice: ahora, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Duras cosas te dar cosas contra el aguijón. Dan una cita a la tribu de Dan y a la serpiente y al ministerio de Judas Iscariote. O sea, esto fue todo lo que trató la prédica anterior acerca del apóstol Pablo, con todo lo que vimos, cómo enlazaba con las profecías de Saúl, de la amonita Tobías, la abominación de la desolación en los reyes de Roma, cómo enlazaba con Javín, el rey de Jasor, el ministerio de Judas Iscariote, el hijo de perdición, y el misterio de la iniquidad. Y ahora vamos a analizar a Pedro, porque Pedro es quizás uno de los más importantes, porque es además el ministerio que van a usurpar los papas de Roma. Es además el ministerio más importante, porque acordaros que es uno de los más cercanos a Jesús, es uno de los más amados por Jesús. Acordaros que los apóstoles no se escogieron ellos mismos, sino que ellos vinieron a cumplir con una obra poderosa de la cual ya habían hablado todos los profetas que habría de acontecer. Ojo al dato, que lo que pasa con los apóstoles es que se sabía que ellos iban a ser usurpados, se sabía que los escribas iban a cambiar la ley, y Dios se anticipa esta maldad para él ungirles a los apóstoles a la manera de Saúl. Y esto todo tiene que ver con la alegoría de Jehú y Hazael, de cómo Dios les unge a un rey a través del mismo profeta Elías, que simboliza a Cristo. Ya sabéis la obra de Eliseo y todo esto del Carmelo, de cómo él les unge un rey que va a decirles que va a adorar a Baal más que ellos, de cómo el mismo profeta Micaías les dice a Acab y a Jezabel, para que se cumpla la palabra del profeta Elías, que ellos iban a exterminar la casa de Jezabel, enviando espíritu de mentira en boca de todos sus profetas en Ramón de Galaad junto a Josafat. O sea, todo esto está profetizado bíblicamente. Eso no es que eso lo esté inventando nadie, es que eso es bíblico. Incluso en las alegorías de Jeroboam, de cómo el viejo profeta de Betel y en Dan vienen y le dicen que no, que un ángel le ha dicho algo diferente a lo que Dios le ha dicho y que se vuelva atrás. O sea, todo esto está en la Biblia. Lo que pasa es que cuando Pablo te dice en Gálatas 1:8, si nosotros los apóstoles o un ángel del cielo como Gabriel os vienen predicando un evangelio diferente, no escuchéis que os están probando, es la serpiente, para que caigáis. La gente nunca se planteaba que esto iba a pasar, o sea, literalmente, o sea, que iban a ungir a Jehú y a Hazael, que resulta que cuando el profeta Oseas se le dice: he aquí que yo vengaré la sangre derramada en Jezreel por Jehú, sabiendo que Lo-Ruama y Lo-Amí son los hijos de Oseas y Gomer, que son identificados en Romanos 9 y en Primera de Pedro 2 con los gentiles. Por consiguiente, esta obra de Jehú venía para los gentiles, y esta obra la va a cumplir los apóstoles del Cristo. Entonces, en este sentido, los apóstoles que van a hacer esta obra posible, que van a hacer posible que se levante la apostasía, van a ser especialmente Pablo y Pedro. ¿Y en qué sentido Pedro lo va a hacer? Hay actas, os digo esto de los apóstoles para que entendáis por dónde va el asunto. Os hablaba a vosotros de Karl Anders Grieber, que es el gran teólogo alemán que descubrió que Cristo y los primeros discípulos no comían carne, porque sintió la duda de que Confucio sí fuera vegano y era menos que Cristo, ¿cómo era posible? Y se puso a investigar, y resulta que dio con las cajitas de remedios contra las herejías, donde aparecen escritos que nos dicen que los primeros discípulos eran vegetarianos, que Jesús era vegetariano, pero no vegetariano, vegano, apelando a Génesis 1:29 al 30,
que venía a establecer igualdad entre la mujer y el varón, que venía a establecer la entrada al descanso secular de los trabajos y las obras de las manos, que Cristo venía a introducirnos al Edén, y que los apóstoles, incluido el mismo Pablo y el mismo Pedro, hablaban sobre estas cosas, sobre la maldad, sobre matar a los animales. Incluso hay actas de Pedro diciendo: ay de vosotros, que no escucháis el llanto de los animales muertos que sufren, clamando a su Padre, esa sangre os será cobrada. Y el mismo Juan aparece hablando de que la carne de los animales muertos se convertiría en tu propio cuerpo, en tu propia tumba, porque el talión te alcanza y la maldición te traspasa. Entonces tenemos que a los apóstoles los han usurpado, pero ya Dios sabía que esto iba a pasar, que las naciones plantadas en su Edén, esto es Roma y todos los países que entrarían por la palabra de Cristo al Edén de Dios, iban a retorcerse contra el Ruach HaKodesh, iban a desechar la palabra de Jesús, la entrada al descanso, el maná vegetal. Él lo sabía. De esto va toda la Biblia. ¿Y qué es lo que le hace Dios? Dios le permite a través de los mismos apóstoles lazo a Babilonia y establece una unción sobre ellos para meter al medio a todo lo que se menea y para darle vida a la gran estructura en la cual hizo posible que sus hijos nacieran por medio del dolor. Por eso es que Pedro, cuando es llamado, Pedro se llama Simón. Y de hecho los 6 primeros apóstoles que Cristo va a llamar, que son Andrés, que es Pedro, que es Felipe, me parece que está ahí Juan, Santiago, los hijos de Boanerges, que son los hijos del trueno, el mismo Judas, que pertenece a la tribu de Jasor, porque él es apellido Kerillot, que es Iscariotes, hijo de Kerillot, que es Kerillot Hezrón, es Jasor, esto es Neftalí. Esta zona de Jasor, donde estaba Betania, a 2 leguas, donde estaba Betsaida, que es la zona donde van a ser llamados los primeros pecadores, que está en la parte norte de las tribus de Israel. Obviamente no es escogido al azar, es que Cristo se presenta donde está Jasor, donde está la última profecía ya para el cumplimiento de las alegorías a nivel local de Israel, de la Canaán literal, y se presenta para cumplir con la obra de Josué, con la obra de Moisés, con la obra de Noé, con todas las obras de las que hablaron los profetas. Y en este sentido es en el norte donde se va a librar esta última batalla a nivel profético de la primera venida para la restauración de Israel y para la entrada de la base de lo que va a ser la estructura tridimensional de la iglesia gentil. Es en este momento cuando, excusadme que estoy sudando como no os imagináis, porque es que aquí hace un calor terrible, o sea, no os podéis imaginar el calor que hace aquí. Pero bueno, aquí seguimos nosotros con la implicación de toda esta profecía, de toda esta revelación, que es importantísimo que asumáis y que tomáis en cuenta y os quedéis con la copla, porque esto es muy importante. Cuando Dios está llamando a los apóstoles, Él ya sabe que las naciones van a rechazar a Cristo. Lo va a hacer cuando hace la alegoría de Saúl, y sabéis que rechazan a los hijos de Samuel. Él les unge a Saúl, hijo de Cis, un tipo completamente desobediente, un pastor de chivas, como vimos, de Cis, gabaonita. A pesar de ser de Benjamín, son de los gabaonitas de Gabaón, los benjaminitas de Gabaón, que te hacen pasar por judíos sin serlo. Es un rey que va a gobernar sin piedad, como dice Zacarías en su capítulo 12 o 11. Es un rey que, bueno, pues va a hacer diezmar de todo al pueblo, va a luchar las guerras conforme a la sabiduría del pueblo, va a tener a todo el mundo sujetado, incluso sus hijos, va a cumplir en todo la ley, el pueblo le va a amar, pero va a destrozar a nivel de lo que es salvación al pueblo, además millonario, o sea, va a hacer sus ministros millonarios, un rey terrenal, pero se sabía ya que iban a desechar a Cristo. Y de hecho el misterio de los 7 truenos que os hablaba el otro día, que lo va a citar Apocalipsis, trata sobre esto, las 7 voces de Dios que colinda con Zacarías en su capítulo 12, el pastor despiadado que Dios iba a permitir por haber desechado al Cristo, que pagó un precio de sangre para la salvación. Entonces en este sentido vemos que Peter, ¿vale? Se llama Simón, se le va a cambiar el nombre, él es pescador, se les va a mandar que entren al descanso, ya sabéis que Cristo dejad de pescar, que os haré pescadores de hombres. Él viene con mucho ímpetu, viene con muchas ganas de comerse el mundo. Acordaros que ellos son llamados en el orden que tenían las tribus de Israel. Y las tribus de Israel, acordaros que la primera tribu era Rubén, luego Simeón, luego Leví, luego Yehudá, luego iban Shebulón, Isaacar y todas las tribus de la descendencia de Lía, que simboliza el antiguo pacto, igual que Agar, los que están en la falda. Y dentro de este linaje está Leví y Yehudá, que son las tribus sacerdotales. Luego está Dina, que es la hija de ella, los 2 hijos de Silpa, Aser y Gad, no me equivoco, y luego están los hijos de Raquel y de su sierva Bilha, que ya van a ser Neftalí y Dan, y va a ser en su caso José y Benjamín, como ya sabéis que pertenecen al nuevo pacto,
y luego Bilhá, que va a ser la que va a hacer el incesto con el hijo Rubén, por lo cual se le va a quitar la primogenitura a Rubén y se le va a ceder a Yehudá y posteriormente, no, a Leví, posteriormente a Yehudá. Todo esto es importantísimo que lo entendáis porque los apóstoles van a cumplir con estos papeles de lo que ellos fueron a nivel alegórico, y esto va a manifestarse en toda la iglesia mundial. Acordaros que tanto la obra de David como la de Salomón, como la de los reyes de Israel, todo va a hablar de lo mismo, la obra de Cristo entre los gentiles con su iglesia, desde diferentes descendientes, con diferentes circunstancias, con diferentes enemigos, pero todos descendientes de los mismos linajes. Siempre va a utilizar la descendencia de Cam para hablar del gran sistema de apostasía y sus reyes satánicos con espíritu de rebelión y docetismo, y luego va a tratar a los hijos de Yehudá, a los hijos de Leví, que son los hijos de la promesa, como lo que va a ser el remanente santo en medio de la apostasía. Todos los profetas van a hablar de lo mismo. ¿Qué es lo que pasa con Pedro? Pedro se llama Simón, se le va a cambiar el nombre a Roca. Si analizas todo el caminar de Pedro con Jesucristo, te vas a dar cuenta que él le va a ceder todo el poder de la iglesia a Pedro. Claro, tú te preguntas, pero caramba, qué amor el de Cristo por Pedro, ¿no? Qué raro que le da al apóstol Pedro, que además en su llamado es el tercer llamado, que va a simbolizar la tribu de Leví. A Pedro se le va a ceder todo el poder sobre la iglesia y le dice, mira que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y todo el mundo, wow, qué ministeriazo y tal. Claro, está atando un poder grandísimo, porque al haberle cedido a Pedro todo el poder sobre la iglesia, cualquiera que venga a querer ostentar un cargo eclesiástico, obviamente va a tener que agarrarse a este apostolado, porque es sobre él que recae el poder eclesiástico. Y él sabe que al diablo le gusta gobernar. Él sabe que van a impugnarlo, él sabe que lo van a suplantar. O sea, mira si Dios es un artista, que ya sabe que el diablo quería el ministerio de Pedro. Entonces Dios le dice, mira que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y en la puerta del Hades no prevalecerán sobre él. Lo que tú haces en la tierra será atado en la tierra, y lo que haces en el cielo en el cielo. O sea, te ha dado poder sobre la tierra, sobre el cielo y sobre todo lo que se menea. Y no es que lo haya hecho cualquiera, o sea, lo ha hecho Jesucristo, que es Dios vivo en la tierra. O sea, es que le ha dado su propio poder el Señor a Pedro, pero le ha cambiado el nombre de Simón a Petrus, que es roca. Y ojo al dato con este nombrecito, porque eso no es a lo loco, porque él empieza a dejar pistas, igual que con Pablo, para atarle los pies a Babilonia. Y el que es un poco inteligente se queda analizando y dice, ostras, ¿y por qué le ha cambiado el nombre y tal? Sí, se llamaba Simón y esto, ¿qué será, no? Y le pone roca, ¿esto qué es, no? Y luego de repente, cuando Cristo está anunciando que tiene que ser martirizado, que tiene que sufrir muerte de cruz, que le van a despreciar, que va a perderlo todo y tal, dice, no, maestro, de ninguna manera te acontezca esto. Pero es que además pasa al instante, o sea, le cede todo el poder de la iglesia, y en el mismo capítulo, o sea, en el mismo momento le dice, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo, porque tú solo pones los ojos en las cosas de la tierra y no en Dios. Está el diablo, el mundo de los muertos, el espíritu de la rebelión está operando en Pablo, o sea, en Pedro. Pedro ya ha recibido poder espiritual, ha recibido las arras del espíritu por el bautismo, pero Pedro no ha recibido poder, eso lo van a recibir en Pentecostés. Ahora bien, en este instante se está prefigurando algo muy dramático. ¿Cómo es posible que te cambie el nombre de Simón a Pedro y de repente te llamas Satanás? Pedro es roca. Esto solamente, o sea, inmediatamente cualquier conocedor de la Torah sabe que hay un rey llamado Satanás por los profetas, que hay un rey que sentó las bases del poder eclesiástico y edificó la iglesia con 666 talentos de oro, que hay un rey llamado Satanás por Ezequiel, y este rey es el rey Hiram de Tiro. Tiro es una nación que desciende, como os digo, de Cam, es una nación igual que Sidón, es una nación igual que Mizraim, es igual que Babilonia, son descendientes de Cam, el hijo maldito en Canaán, y esta nación es justo la que se va a utilizar para la edificación del templo de Dios en tiempos del rey Salomón. Sabéis que tanto el rey de Tiro, Hiram, como la reina de Saba, que son los reinos árabes, proporcionaban a Dios para el templo de Jerusalén 666 talentos de oro, que es la cifra dada en la bestia de Apocalipsis 13 a razón del sistema de la apostasía, de aquellos que se dejaran sellar con el sello de la negación y que no podrían comprar y vender, y lo que ya todos sabéis. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con esto? Te está mezclando el ministerio de Pedro con Satanás, pero no te está hablando de una sustitución de Judas Iscariote, Jesrón, que es Jasor, que es lo que pasa con Pablo. Él te está utilizando el nombre de Pedro y te lo está ligando al rey Jabín de Jasor, o sea, al rey Hiram de Tiro,
que es el rey llamado Satanás por Ezequiel, que es el que va a citar en todo Ezequiel en su capítulo 25 al 28 prácticamente, cuando empieza a hablar del navío de Tiro, el navío en el que iban a comerciar todas las naciones. Aquí ya no está usando a Babel como la torre de Babel, no está usando a Filistea, está usando a Tiro, pero es exactamente lo mismo que Egipto. O sea, es el mismo sistema, pero con otro descendiente. ¿Quién iba a edificarlo? ¿Qué es este oro de Ofir? ¿Qué es este que viene de Sion Geber? Con los barcos de Tarsis para edificar todo este templo que Dios le permitió hacer al hijo de Batsúa y al hijo de David. Es la iglesia gentil. Este oro no es otra cosa que los mártires del Señor. Acordaros que cuando él le habla a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis en su capítulo 3, él le dice: tú crees que eres rica, pero tú eres pobre. Ve y cómprate de mi oro refinado en prueba de fuego para que tú seas rico. Porque lo que estás es desnudo delante de mi presencia. Dios habla de esas perlas comparadas con los sufrimientos de los mártires en manos de un sistema de apostasía que él mismo permitiría en su iglesia. Él habla de que tanto los reinos árabes a través de la reina de Saba, la reina del sur, como los reinos de Hirán de Tiro, que es un rey comparado con el cristianismo, y ahora entenderéis por qué motivo, porque lo está ligando a Pedro, y tú sabes que quien usurpa a Pedro, tú sabes bien que es los papas de Roma. Te está hablando de que obviamente Pedro va a cumplir con este papel. ¿Quién es que va a usurpar el ministerio y el apostolado del apóstol Pedro para tener el poder sobre toda la iglesia mundial? No son los emperadores de Roma, sucesores de Pedro, los apóstoles o los papas. Petrus, yo soy Petrus. Allá yo cuando estaba adolescente, justamente terminaba el instituto allí en España, me tocó por el Jaime Vera y pues aprobé, ¿no? Y hice la selectividad, la autónoma, y luego pues bueno, me aprobaron en la Complutense, pero recuerdo que me fui de viaje a Italia. Y lo primero que fui fue allí, en Roma, fui al Vaticano, fui allí a la Catedral de Pedro, San Pietro, y yo me quedé alucinada con todos esos, o sea que es circular, ¿no? San Pietro tiene una parte circular con un montón de estatuas allá arriba, imaginamos que de los diferentes apóstoles o papas y tal, y luego tiene una entrada a la gran catedral que dentro pues tiene un montón de esculturas, y una que llama mucho la atención es la de Pedro sentado allí con la mano así, la cantidad de papas que hay momificados en vitrinas, y luego al final pues tienes en el centro pues una especie de altar que tiene columnas salomónicas así muy oscuras pero muy rimbombantes, muy tipo románico, muy barroco, ¿no? Y llama muchísimo la atención la cantidad de dinero que habrán invertido en esa catedral para mencionar lo que es el apostolado de Pedro, el cual fue de alguna manera usurpado. Y yo ahora me río, pero en el momento no da risa, porque es súper fuerte, ¿no? El que ha ido a San Pietro sabe que eso es un coloso impresionante, Miguel Ángelo, Da Vinci, o sea, y hay un montón de esculturas alucinantes de hombres que eran campesinos, que eran pescadores y que, bueno, fueron usurpados por reyes, por monarcas, pero que lo que la gente no sabe es que era un lazo del tamaño del ancla del Titanic, ¿me entiendes lo que te digo? O sea, muy fuerte. Pues resulta, y viene a ser el caso que os hago la anécdota porque me venía el cuento, ¿no? Porque fue cuando estaba muy chiquitita yo, adolescente, ¿no? Y tal, y conocí la catedral y me quedé alucinada por eso, porque decía, Dios mío, con los apóstoles. Y luego te das cuenta que eso no tenía nada que ver, que todo esto fue como una especie de trampa macabra, porque luego fue una trampa macabra la que ya me montó. Es una trampa planificada para identificar a los reyes de Tiro con los que iban a usurpar el apostolado de apóstol Pedro. Pues que la cosa no se queda allí, no es que solamente le cambie el nombre a Roca, que es Tiro, porque Tiro significa roca, es una isla que se llamaba Roca, que además Yahvé le dice a través de los profetas: te dejaré como roca pelada en varias ocasiones, Tiro, porque claro, estamos hablando de la gran Babilonia espiritual de la cual él estaba hablando a través de los profetas. Pues que además mola porque, a ver, imaginaros, Pedro es llamado, le cambian el nombre, le dan el poder sobre la iglesia, le dicen: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Te identifican con el rey de Tiro, con la nación de Tiro que iba a edificar el templo de Salomón, con la reina de Saba, los 666 talentos de oro, que es la negación total de Cristo. Sabéis que 6 simboliza el día de la creación del hombre y 3 veces es negación. Vamos a ver por qué hablamos de que el mismo Pedro te da la respuesta a lo que es el anticristo. Ya no solo porque sabemos quién va a usurpar el apostolado de Pedro. Acordaros que Pedro va a negar a Cristo 3 veces. Si bien él era muy amoroso, muy efusivo y tal, Cristo se lo dice: tú que me amas a mí, si tú antes de que él cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y luego esto es algo que no se queda ahí, lo vuelve a repetir en la alegoría de Cornelio, cuando está repitiendo: no llames tú profano lo que yo he santificado y tal, porque se estaba manifestando ya el misterio de la negación de Cristo. Acordaros que Pedro
es un hombre que ama a Dios, es un hombre capaz de luchar y matar por Cristo, pero a la hora de la verdad, cuando viene la hora de las tinieblas, cuando viene el diablazo, es el primero que niega a Jesucristo. Yo ese ni lo conozco, ¿y quién es ese? Pero claro, la negación 3 veces también está ligada a la manifestación de Satanás en el desierto. Acordaros que Jesús, cuando recibe el Espíritu Santo en las alegorías de los 3 tiempos y medio, que es todo su testimonio, que es el Espíritu y la profecía, Jesús va a ser tentado por Satanás 3 veces. Va a ser tentado con el maná, con la alimentación santa, y va a citar, pues obviamente, Deuteronomio en su capítulo 8, la entrada de Israel al desierto, la prueba del desierto, pero luego va a ser probado con el Salmo 91, ay, si te tiras de este tabernáculo no te tropezarás, los ángeles evitarán el daño, ¿no? Es una cita tentando los procesos de Jot en los ungidos. Y luego, pues la tentación con los reinos de la tierra que le iban a ser entregados a Satanás, obviamente, por la palabra. Y que bueno, pues Cristo no cede, pero Pedro obviamente cede en estas 3 cosas, y estamos hablando de al que se le ha cedido el poder sobre toda la iglesia mundial, al cual se le ha identificado con Tiro y Satanás, el rey que iba a edificar el templo de Salomón completo junto con Hiram Abib, que sabéis que cumplía con todo lo que es el broncista, todo lo que es la estructura de todas esas estatuas suntuosas de San Pietro y todos esos telares de púrpura y escarlata y todas estas alegorías del Antiguo Testamento que hablan claramente de la obra de Roma y del papelazo de Pedro allí y de Tiro y de Hiram y de Satanás y del 666, que es la negación. Porque mucha gente, cuando les dicen en Apocalipsis en su capítulo 13, mira que va a venir una bestia y el que no se deje sellar en la mano y en la frente, bueno, es que tienes que irte a Ezequiel. El sello en la frente siempre ha sido el tú complacerte en un sistema de iniquidad que el mismo Dios ha hecho. La mano siempre ha simbolizado la entrada al trabajo, las obras de las manos de la tierra maldita, no entrar al descanso. Tiene que ver con las leyes edénicas. Y obviamente esta negación está identificada con Pedro y con dejarte tentar por Satanás en un sistema malo. Y obviamente este sistema malo ya estamos viendo quién estaba sentando las bases. Porque acordaros que si van a usurpar a Pedro, también van a usurpar su evangelio, el evangelio santo, y van a establecer leyes caínitas que no tienen nada que ver con el evangelio de Jesucristo. Dios lo sabe, y ya ve cómo es más retorcido que el mismo diablo, pues ya ve, ya se había anticipado a que, es como cuando tú le dices a una gente, mira, antes que tú subieras ya yo había bajado. Pues antes de que el diablo quería subir, ya Dios hace rato que estaba sentado esperándolo allá. ¿Y tú, y pan de que tú vas, Satanás? Porque ya yo llegué. Pues eso le hizo llave a la tierra. Y al mismo diablo, porque realmente fue así. Uno se queda frío porque Dios no es el bien y el mal. Dios está más allá del bien y del mal. Nuestro Dios, que no es un Dios de palo, ni es un Dios de piedra. Nuestro Dios es un 100% un espíritu. Y por eso la casa de Israel no pudo con Dios. Tuvo que soltarlo. Y ahora que vuelve otra vez a volverlo a tomar, a ver si es de verdad que salimos a camino en esta historia. Estamos por la novela de Débora por ahora. Vamos a ver por dónde van los capítulos del director supremo de esta obra portentosa. Mis amados hermanos, eso no se queda ahí. Pedro ya está hablando de que niega a Cristo 3 veces. O sea, que él en el desierto iba a negar al Señor. O sea, pero claro, estamos hablando de quién va a tener todo el poder sobre la iglesia. Estamos hablando de que va a edificar la iglesia, que va a ser usurpado por los papas de Roma para ser los sucesores de Peter. Entonces, después de esto, Pedro, hay un suceso donde Cristo va a caminar sobre las aguas y todo esto es Dios dejando revelación allí para que tú no metas la pata y para que también sepamos de dónde viene el mal, porque se lo dice a través de Isaías en su capítulo 8, cierra la doctrina, cierra el conocimiento, que voy a instruir doctrina en el 28, a los recién destetados y a los que son como niños, a los que privan en sabios, a esos salacau, un poco aquí, un poco allí, para que vayan y caigan enlazados y presos en la misma palabra por no querer dar descanso al cansado. Esto es por no querer entrar a las leyes edénicas de Cristo. Entonces, claro, tenemos el episodio donde Cristo camina sobre las aguas, donde Él se presenta con esta imagen simbólica tan brutal del arca de Noé, donde Él se presenta como la ley que camina sobre las aguas de este mundo. Él es un arca, Él está sobre las aguas, sobre el mundo, Él camina bajo la alimentación santa, Él camina en el descanso, Él está en igualdad con el varón y la mujer, Él está en la obediencia total al Espíritu Santo, ¿no? Y por eso puede andar sobre las aguas del mundo, que es el sistema del mundo. Él no se mezcla con el sistema del mundo. Puede andar por fe, puedes recibir el poder, o sea, el sustento en el desierto de manos de Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando los apóstoles le ven, se asustan y él dice, no, yo soy, no temáis. Es decir, yo soy el Dios de Israel, yo soy el arca, yo estoy aquí andando sobre el mundo. O sea, ¿qué pasa? Él es el arca de salvación. Él es el arca de Noé. Entonces, claro, sobre él está el Ruach HaKodesh.
Él está caminando en lo sobrenatural de Dios. Cuando Pedro le ve, Pedro quiere andar, pero que todo esto es simbología que Yahvé está usando. No te lo dejaron ahí por dejártelo, es que Pedro es un apóstol, pero también simboliza las tribus de Israel y simboliza el sistema que se va a establecer en el mundo. Lo primero que hace Pedro es que empieza a andar, pero inmediatamente empieza a andar, se hunde. Ya en Pedro se está prefigurando lo que va a pasar con la bendita iglesia, lo que va a pasar con los apóstatas. Van a querer andar como Cristo sobre el mundo, pero inmediatamente la duda, inmediatamente la falta de fe se hunden. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, que a Pedro se le está identificando con la negación en el desierto. Eso es la seducción del diablazo. También se le está identificando con Satanás y aquel rey de Tiro, del cual dice Ezequiel, que es el gran barco, el gran navío, mediante el cual se iban a edificar todas las estructuras del sistema de Babilonia, que no solo abarca, ojo al dato, a los gentiles, porque también abarca la tribu de Dan y también abarca los mundos árabes, Aram, y obviamente sabéis que los de Biblos, los que hacen toda la estructura de la Biblia, los que hacen los remos, todo lo que es la estructura del bendito barco es la estructura del sistema del templo de Salomón a nivel profético, porque sabemos que el templo de Salomón es un lugar de sacrificios, es la gran Babilonia, es la gran Babel, es la gran Tiro, es la gran Sidón, es la gran Filistea, es la gran Asiria, es la gran Egipto. Por eso es que Pablo, cuando habla en Romanos, alegoría, dice, oye, que Dios se va a dar a conocer de todas las naciones de la tierra a través de Faraón, rey de Egipto. De una misma masa va a ser vasos de misericordia y vasos de ira. ¿Y quién puede juzgar a Dios? Ellos ya sabían que Dios iba a levantar un rey como Faraón. Sabían que iba a levantar un sistema como Egipto. Sabían que iban a levantar otra vez a Babilonia. Por eso todo Apocalipsis habla de la gran Babilonia, de un sistema apóstata, de un sistema tal que la prostituta se iba a hartar con la sangre de los mártires del Señor, que estos son el remanente, los profetas. Sabían que iba a ser un sistema cuyos reyes iban a gobernar endemoniadísimos. Todo el principio de Apocalipsis, de las 7 iglesias, te habla del gobierno de Satanás desde Éfeso, en la iglesia. Y el remanente allí corriendo, tratando de no negar al Señor, porque el sistema iban a torcer la ley. O sea, eso se sabía desde Jeremías. Entonces se sabía que iban a cambiar la ley. Este cambio de la ley te lo dice desde Daniel en su capítulo 9 y lo que iba a pasar con el final del sacrificio perpetuo. Iban a establecer un sistema de amonita en el atrio del templo, que es lo dejado a los gentiles. Iban a establecer un sistema de abominación de la desolación o anticristos que son contra Cristo, es decir, contra la ley santa edénica. Que ¿cómo te lo quiere que te lo canten? En chino, en japonés, Cuando Sadrach, Mesach y Abednego no se postraron ante la estatua de oro de Nabucodonosor, era ante el sistema mundial que iban a levantar los mismos apóstoles. Eso es lo que íbamos a vivir nosotros, el remanente en medio de este sistema apóstata. Un sistema babilónico cuyos reyes iban a hacer como Nabucodonosor, bajo leyes de maldición, llamándose cristianos. Se parece al Cristo, pero habla como el diablo. Ay, sí, yo soy cristiano, pero yo como carne y tal, y puerco. Sí, yo soy cristiano, pero yo soy esclavo de los trabajos y las obras de las manos de la tierra maldita que Dios maldijo en Génesis 3:16. Sí, yo soy cristiano, pero yo, la mujer que ni habla en la asamblea, no sé qué sepa. ¿Tú me entiendes? Porque sabemos también que fue el mismo Dios que puso a Pablo a hablar más que Pavarotti por allá. Él sabía que los escribas iban a cambiar la ley a través de Pablo. Pero también a través de Pablo él te deja los lazos para que tú no caigas en esos aguijones. ¿Entendéis lo que os quiero decir? O sea, Yahvé le preparó a Jehú a los mismos de Acab y Jezabel. ¿Para qué? Lo ungió para acabar con ellos mismos, metiéndolo al templo y matándolos a todos, porque él sabía que iban a cambiar la ley. Él se adelantó, así de simple. Pero todo esto ha sido una obra que él ha creado porque era necesaria, porque si no, ¿cómo va a ser parir a los hijos de Dios con dolor? Si esto es un vientre paridor, esto es un sistema artificial creado para crear seres espirituales. Obviamente para eso hace falta que te maten esa carnecita para que muerta tu carne viva tu espíritu, como le pasó a Jesús en Israel. Y esto había que establecerlo a nivel mundial. Toda esa estructura, el diablo gobernando, matando a los cristianos, matando a los verdaderos hijos de Dios, tenía que cumplirse la era gentil y eso, para eso hay que levantar el sistema de Satanás. Eso es así, nos parece raro, pero es así. Entonces esa es la parte de Pedro, de la negación, de cómo él niega a Cristo 3 veces antes de que cante el gallo, cómo se hunden las aguas para que tú entiendas que ellos no iban a permanecer en la fe, no iban a poder permanecer en la doctrina como Cristo. De hecho es que la gente no piensa, porque tú piensas, Pablo, cuando tiene la prueba en Malta, que naufraga el barco, ¿por qué no le dio una orden a los vientos como Cristo para que amainaran? No, él se naufragó y casi se ahoga, ¿me entiendes lo que te digo? Y luego cuando se salva del naufragio lo pica una escuamata. Y le dice el tipo, Dios mío, pero tú eres el que tiene más mala suerte de la tierra porque tú te acabas de salvar de un naufragio y te pica una culebra.
Pero eso era mostrándote lo que iba a pasar con los que siguieran el ministerio de Pablo, porque estaba ungido para eso. La serpiente. Y es que además cuando él lo agarran preso, que lo van a meter preso, ¿tú viste a Jesucristo defendiéndose? ¿Tú nunca viste a Cristo sacando nacionalidad japonesa, china, marroquí? Jesucristo podía haber sacado hasta el poder de Dios para defenderse, pero que él dijo, no, él se quedó callado como un cordero al matadero, porque él tenía que padecer eso. Él no podía venir a intervenir con fuerza humana. Pablo no, Pablo saca la nacionalidad, el título de abogado y todo lo que hay. Pero esto todo está ahí aposta para que tú entiendas qué fue lo que pasó, qué fue lo que Dios permitió, qué diferencia hay entre los ministerios de Cristo, el ministerio de la piedad y el ministerio de la iniquidad. Se sabía que los apóstoles y un ángel del cielo como Gabriel iban a traer evangelios anatema. Si es que te lo dijo el mismo Pablo. Si es que no te lo dijo ni siquiera Pedro, es que te lo dijo Pablo en Gálatas 1:8. Cuidado, que aunque vengan como apóstoles, cartas apostólicas de que en nuestro nombre, o vengan de que un ángel del cielo como Gabriel la llama Mahoma, tengan cuenta que pueden probarlos. O sea, ¿por qué Pablo va a hablar eso si no era posible que pasara? Pues eso es exactamente lo que pasó. Entonces tenemos a Pedro allí negando a Jesucristo 3 veces, tenemos a Pedro allí que sale huyendo, pero Juan entra con Jesucristo cuando lo agarran preso, y esto que se sabía que Juan era un discípulo de él, por eso fue que el único que no vio muerte y el único evangelio que permaneció en la escritura. Yo recuerdo que cuando Jesús está hablando allí y dice, está diciéndole algo a Pedro, Pedro, tú me amas, y se lo repite 3 veces, ojo al dato, dice, claro maestro, apacienta mi rebaño. Pedro, tú me amas, una vez, apacienta mis ovejas, o sea, tú eres el pastor de pastores. Pedro, tú me amas, una tercera vez, y ya él baja la cabeza y dice, jolín, lo negué, ¿me entiendes lo que te digo? Y ya le dije, apacienta mi rebaño. Y él se queda mirando a Juan y tal, porque Juan es el discípulo amado, el que además va a permanecer, el que va a hablar del anticristo, el que va a decir, oiga, no, usted no tiene necesidad de que nadie venga a instruirlo, que usted tiene la unción del santo, que vienen apóstoles malos, que viene el espíritu de error a la iglesia. El único que permanece el evangelio, o los únicos evangelios que no tienen aguijones en el Nuevo Testamento, son los de Santiago y Juan, los 2 hermanos del trueno, Boanerges, que además coinciden con la tribu de Judá. Sí, en la tribu de Judá, porque acordaros que creo que el cuarto en ser llamado, si no me equivoco, es Santiago, o sea, no es Juan. Entonces, acordaros de algo. O sea, todo esto de los apóstoles ya estaba planificado, ya se había sabido desde las tribus de Israel que iba a pasar. Había una tribu que era la serpiente, de hecho hay una de las tribus que no es contada entre los sellados de Apocalipsis. Todo ese tema de los sellos tiene que ver con el complacerse en ese sistema deliberadamente maldito. Entonces lo que quiero que entendáis es que todo lo que está pasando con Pedro, que Pedro de hecho cuando Cristo muere, os sabéis que bueno, en Pentecostés ellos son ungidos, se cumple la palabra del profeta Joel, pero él empieza a andar y ya Pablo está allí llamado para sustituir a Judas, aunque Roma quiso hacer un paripé para quitarle el estigma de que era el sucesor de Judas, pero sabemos que el mismo Cristo lo titula Judas, sucesor de Judas, por decirle que se identificaba con Génesis 49, 16 al 17, que es la tribu de Dan, por consiguiente, ¿de qué vas? O sea, ya sabemos que Pablo es el sucesor clarísimo. Lo que hicieron los romanos es querer jugar a los dados y decir que, bueno, pues por suerte que cogimos a uno de los apóstoles más importantes de toda la cristiandad. O sea, lo que ya estaba escrito, de lo cual había hablado toda la Biblia, que lo cumple Pablo, tú me vas a jugar al azar y me vas a escoger a Matías, andaros para allá, que ni para usurpar tenéis vosotros sabiduría, porque todavía ya hay que ser lerdo. Pero es que los escribas, vaya, ahí no vamos ni a opinar. Y esto que eran grandes eruditos, seguramente de las grandes instituciones romanas, herederas del mundo greco-romano, son más brutos que la mesa un pie. Hasta los campesinos judíos eran más sabios que esos escribas romanos. Y esto que eran expertos en el trivio y el quadrivium. Pero en fin, ya sabéis cómo es la sabiduría del hombre, que no tiene nada que ver con la sabiduría del fuerte del Ruach HaKodesh. Pues resulta y viene a ser el caso, amados hermanos, que os tenéis que quedaros con esta importante información. Porque es que, claro, hemos dicho todo lo que ha pasado con Pablo, hemos visto cómo Pedro va a ser además un apóstol. Cuando a Pablo empieza a predicar, a Pablo le empiezan a acribillar, porque Pablo está predicando un evangelio que no se parece al de Jesucristo. Y eso era obvio, porque a ver, Cristo era vegano, de hecho os hablaba de los ebionitas, los nazareos, os hablaba de todas estas cosas que obviamente pues tú sabes que estaban escritas allí. Estos lo sabemos porque hay escritos de los llamados herejes. ¿Vale? Roma decretó herejía sobre los primeros cristianos que no se adaptaban a lo que Pablo decía o a lo que ellos querían, que Constantino quería que decía el canon. Entonces empezaron a perseguir a todo el que decía algo contrario a lo que Roma quería que se dijera en la Biblia. Y como Pablo fue allí, se les presentó de la tribu de Benjamín, de la diáspora benjamincita en Gabaón,
completamente blanco, fariseo de fariseo, instruido en el Sanedrín por el gran Gamaliel. Se les presentó con una elocuencia del trivium y el quadrivium en la palabra. Se les presentó con una educación exquisita y se les presentó como un hombre llamado Saúl, como el hijo de Cis. Se les presentó como Pablo de Tarso, de la gens Emilia, de donde vienen los esperadores de Roma, pues ellos se postraron ante Paul. Pero ellos no sabían que Paul probablemente era Yahvé vestido de un exterminador llamado Jehú, para meterlos a todos dentro del templo, para acabar con la casa de Jezabel la Sidonia, porque tenía que cumplirse la palabra del profeta, cuando le dijo claramente: aquí que por haber matado a Nabot y haberle robado su viña, voy a ejecutar la casa de Jezabel la Sidonia, y no quedará descendiente sobre su casa. Y he aquí que sobre la casa de Acá y Jezabel vendrá espíritu de mentira sobre todos los profetas, por haber desechado al santo de los santos y haberse retorcido por reprender a los profetas de Dios. Porque tiene que cumplirse lo que está escrito. Pero ¿cómo Dios cumple lo que está escrito si Él mismo no les unge a Jehú? Y le dice: he aquí que yo soy Jehú, de la casa de Benjamín, y he venido a adorar a Baal más que vosotros, dice Pablo. Ahora hartaros de carne, ahora iros al mundo a trabajar, porque vosotros no podéis ser gravosos a los hombres. A la mujer que ni hable en la asamblea, porque ella fue la que pecó. No sea que os haga caer por tierra. Ay, sí, le dice Gabriel por allá. Vosotros podéis tener 7 mujeres y una vieja de ñapa, que allá en el paraíso son 7 vírgenes que le están esperando a ustedes. Maltraten a esa mujer si no le hace casa. Claro, es un caso. La gente no sabía que era Jehú, que ya me estaba ungiendo a través de Eliseo, que era Cristo. Era el Señor. El Señor dijo: yo soy el... No, si ustedes quieren tener a alguien por conspirador, tengan a Yahvé, el Dios de Israel, que Él es el conspirador. He aquí que Dios va a ser piedra de tropiezo y roca de escándalo para la tierra entera. Él es Dios y Él sabe cómo hace su cosa. Entonces, claro, estamos hablando de que Pedro va a hacer un trabajo similar. ¿Qué hace Pedro? Pedro sabe que se están comiendo con yuca a Pablo, los ebionitas, los nazareos. Oye, pero este tipo ahora viene hablando de que supuestamente la mujer ni hable y que no coma carne, diga que coma carne, que pero esto no es lo que Cristo está predicando. Pablo es un impostor, decían los ebionitas. Y los mataron porque, claro, tenía que cumplirse lo del templo y los mártires de Cristo. Ellos tenían que hacer ese oro de Ofir que Giral le iba a dar al templo de Salomón, los 666 talentos de oro. Y empezó una cacería a matar a todo el que dijera que no, que Cristo era vegetariano, que Cristo entró al descanso, que había que vivir por el Espíritu. Y como la Biblia duró 1500 años sin que la pudieran leer la gente se convertía, recibía el Espíritu, pero no podía leer la Biblia. Entonces tampoco podían entrar al aguijón. El Espíritu venía y les empezaba a decir a todos esos mártires: oye, no comas carne, oye, salte de los trabajos, oye, no trates así a la mujer. Y cuando iban allí a los de Roma: oye, que el Espíritu ha dicho que tú estás mal, que tú no puedes comer carne, ¡matadle ese hereje! Y así mataban perseguían a David por todos lados. La persecución de Saúl sobre David. La Biblia ungía a Saúles y el Espíritu ungía a Davides por allá. Y claro, eso era una matanza de 3 pares de narices para llenar el templo de Jerusalén. La gran Jerusalén con las piedras preciosas del martirio. Y claro, la zorra que se bebía la copa con la sangre de los mártires era la gran Babel. Yo no sé si ustedes me siguen, pero yo creo que esto va cogiendo forma, ¿verdad? Porque claro, cuando tú miras allí a Pedro y tal, y dices: ay, Dios mío, pero que Pedro empezó a decir: ahí hay unos indoctos que no entienden a Pablo. Eso seguramente no fue Pedro que lo dijo, pero los escribas, porque ellos, como se daban cuenta que era tan obvio para los primeros discípulos que lo de Pablo era totalmente contrario al Evangelio de Jesucristo, por lo menos el Evangelio que se supone que Jesús tenía que predicar, que no está en los sinápticos, porque ahí no está el Evangelio de Cristo. O sea, tú ahí no encuentras el maná, tú ahí no encuentras la vida por la fe, ahí tú no encuentras qué Cristo dice de la mujer, qué dice de los animales, ahí tú no encuentras. ¿Y qué hay de Jesucristo ahí? La bienaventuranza. El que yo te amo y Dios es amor y Dios es ahí. ¿Dónde está el tema de las mujeres? ¿Y dónde está la maldición por ahí, por el Evangelio de Jesucristo? ¿Por qué ustedes no están hablando de la salida de la esclavitud de Egipto? Porque no les convenía. Crearon un Cristo a la medida de ellos, lo pusieron hasta comer peje. Claro, no te van a tocar el tema del maná porque son muy astutos, pero lo ponen a comerse el pescado. Como el segundo Adán, espíritu que da vida a los muertos en el primer Adán, va a comer pescado. Eso es una blasfemia. Se va a comer a los seres vivos hace 560 millones de años. Un hombre que te está diciendo que los peces son las almas, en las alegorías del destatero y en la alegoría de la pesca milagrosa.
Un hombre que te está soltando ciencia por esa boca de todo el Antiguo Testamento. Entonces eso es para gente sin conocimiento, ¿me entendéis lo que os quiero decir? Entonces en este sentido tenéis que tener muy clara la situación que pasa con Jesucristo. Jesucristo está atando a través de los mismos apóstoles la ley, o sea, la estructura de Babilonia. ¿Por qué? Porque él está diciendo a Pedro, mira que tú eres Simón, eres Pedro, eres roca, luego le dice tú eres Satanás, apártate de mí. Luego Pedro lo niega, tú me vas a negar 3 veces, no sé qué. Pero es que Yahvé que está en Cristo, ¿me entiendes? O sea, es Yahvé. Cristo era la excusa. Él usó un hombre allí en Palestina, se le personificó dentro y quien andaba allí era Yahvé haciendo desastre en Jerusalén. Él estaba estableciendo un sistema trampa para el mundo entero. Él estaba sentando las bases de la gran Babilonia. Porque Yahvé ya sabía de antemano que esto iba a pasar, por eso lo profetizó en todo el Antiguo Testamento en alegorías bíblicas sobre el gran impío Gog, sobre el Magog. Yo os explicaba a vosotros todo este asunto de los amonitas, del rey de Babilonia, llamándolo siempre Satanás, que es el espíritu de rebelión, del gran Amón en el atrio del templo, del gran sistema del impío, porque claro, Ezequiel no está hablando de un sistema normal, está hablando de un sistema eclesiástico mundial que abarcaría tanto el cristianismo como el islam. Y lo sabemos porque cuando él va a citar toda la alegoría, habla del Kefer Jamoní o Jamoná, que es la aldea de los amonitas, que estaba en Benjamín, el Tofet y el Benjinón, donde está Zeldam, al campo de Judas, para sepultura de los extranjeros, que es la gran Jejena. Pero también sabemos que al final de la revelación te dice que en ese tiempo se derramaría su espíritu sobre toda carne, sus hijas e hijas profetizarían, y esto se cumple en Pentecostés. ¿Quién es que entra a invadir Jerusalén en Pentecostés? No es el rey de Roma, y atrás los reinos árabes, a matarse por Jerusalén hasta el siglo... ¿Hasta cuándo? Hasta 1500 estaban ellos matando por Jerusalén. Y todavía está una guerra entre el Islam y el cristianismo, porque todo eso lo hizo Dios, porque Dios ya lo había escrito. O sea, es que Él le dio vida a todas las alegorías a través de la obra apostólica y de Gabriel, el ángel del cielo, porque eso ya estaba escrito ahí. Él metió al medio a la iglesia entera a través de los apóstoles y metió al medio al Islam a través de un ángel del cielo llamado Gabriel. Les recitó el Corán. El Corán es una estructura idéntica a las cartas paulinas. No es el evangelio de Cristo, obvio, porque es contrario, pero es un evangelio diseñado para engañar al Islam, o sea, para engañar a los árabes, en donde pues se le permite tener varias mujeres, poligamia, cainita, se les permite comer carne, aunque sea mahal, o sea, halal, que no sea puerco, ¿sabes? Pero se les permite comer carne. Se les permite que, bueno, la mujer ni se mezcla allí en la mezquita. La mujer no tiene que ver con la mezquita, la mujer vaya a fregar los platos para allá. Y bueno, nada que hablar de escuchar la voz del Ruach HaKodesh, porque no, o sea, es un evangelio diseñado para el trabajo secular, para entrar a los trabajos y las obras de las manos de la tierra maldita, un evangelio maldito, anatema, pero diseñado para los árabes y para los cristianos. Si tú eres cristiano, si tú eres un seguidor de Alá, pero tú sigues manipulando y matando con peor que la maldición de Adán a las mujeres. Si tú eres cristiano, tú eres de Alá, pero tú sigues hartándote los animales, matándotelos y comiéndotelos, que eso no se vive en Edén. Si tú eres cristiano, tú eres musulmán, pero tú sigues viviendo y haciendo lo que te da la gana en todos los falsos dioses de las naciones. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Una metida al medio descomunal, tanto de árabes como de cristianos. Y lamentablemente pues esta es la que hay con la obra de Dios. ¿Y quién puede juzgar a Dios? Nadie, porque tú sabes que ya lo que se iban a perder se perdieron metidos al medio. Por lo menos ahora ya ustedes saben de qué va esta historia y ya ustedes pueden no dejarse meter al medio y hacer como Sadrach, Mesach y Abednego en Babilonia y decir, oye, a mí dame cereales, legumbres, verduras y frutas, Nabucodonosor, que nosotros le servimos al Dios de Israel. Nosotros no somos esclavos en Egipto, Nabucodonosor. Nosotros queremos entrar al descanso, déjanos adorar a nuestro Dios en el desierto. Nosotros vamos a respetar a nuestras mujeres que son la mitad de nuestro cuerpo. Nosotros vivimos por la palabra de Dios cada día, nosotros vivimos de Dios. Es que ese es el asunto. Estos sistemas establecidos en la tierra son una trampa brutal para matar a la gente. Porque son sistemas basados en ¿qué? En espíritu de error, espíritu de cainismo, espíritu de esclavitud. Los reyes te mandan a la esclavitud. Los reyes comen carne y lo fomentan. Los reyes hacen la obra de Dios con la guerra. Los reyes fomentan la prostitución por la desigualdad social. No hay comunismo, hay capitalismo, hay desigualdad, hay muerte, hay basura. Por eso las plagas de Egipto devoran el sistema. El sistema no aguanta la presión de la enfermedad porque las plagas devoran este sistema. Es un sistema anatema, maldito, donde lo que están es adorando falsos dioses en nombre de Yahvé.
Las que se prostituyen y le abren las piernas a 50 hombres para comprarse una jipeta, dicen que Dios la bendijo. Los que andan robándose los cuartos de los pobres en el gobierno, dicen que Yahvé los bendijo sirviéndole a Jano. Los que andan comerciando con la enfermedad de los pobres que no tienen ni con qué comprar la comida, sirviéndole en Jotep, dicen que le sirven a Yahvé para comprarse una buena casa. Entonces no hay conocimiento de Dios, andan todos retorcidos en el desierto, andan danzando alrededor de un cordero de fundición. Y todo esto lo hizo Dios. El mismo Dios se plantó allá como Jehú y Hazael. El mismo Dios se personificó en Gabriel y se personificó en Pablo y en los apóstoles. Y les metió levadura en esa doctrina hasta que sobreabundó. Y aquí no se sabe lo que ha pasado. Ahora bien, Dios a través de esa unción sacó lo que servía y lo que no servía. Él cribó la tierra. Dice que a través de Israel Yahvé iba a cribar la tierra. E iba a sacar lo que sirve de lo que no sirve, el trigo de la cizaña. Y claro, nadie puede decir nada, porque ¿quién vaya a hacerle una querella allá? Pero váyanse, métale una querella allá al cuartel. Diga, ay Dios mío, pero que Dios no engañó antes de hace 2000 años, lo metió al medio a todo. Ni los ayatolás, ni los emires, ni los grandes reyes monárquicos de la dinastía borbónica, ni los Mountbatten, ninguna de las dinastías monárquicas de la tierra, ni los sultanes, ni los papas, ni los califas, pueden ir a hacerle querella al Dios de Israel por haberlos metido al medio, porque todo esto se trata de lo que hay en el corazón. Todo esto se ha tratado de lo que tú amas y lo que tú te complaces. Si tú no te hubieras retorcido, no te pierdes. Por eso es que Yahvé siempre pone la trampa, porque si tú no eres malo, Yahvé no tiene que te lleve el diablo. Él te alerta y te avisa y te dice, no, mi hijo, espérate que ahí hay una trampa, ten cuidado. Pero si tú eres un diablo, te pone el queso, toma, cómete el queso, hártate de queso para que te mueras. Por no amar la justicia, eso lo dijo a través de Pablo. Y aquí que les voy a enviar un poder engañoso y seductor para que crean en la mentira y sean condenados todos los que se complacieron en la iniquidad y no permanecieron en la piedad de Cristo. Es la gran trampa de la que habla Apocalipsis. Segunda de Tesalonicenses en su capítulo 2 te habla claro. Él levantó al mismo diablo en la tierra a gobernar y levantó un sistema satánico y permitió que las prostitutas pudieran ser honradas y que los delincuentes pudieran ser caballeros y que los pobres y los nobles y la gente que vale fuera pisoteada para probar a la gente y que mueran por su propia maldad en toda la tierra. Porque es un juicio que te ejecutas tú mismo. Mira si el sistema es portentoso. Nadie te condena, sino tus obras en este sistema. Porque dicen por ahí algunos artistas urbanos, el ratón no muere sobornado por queso. Así mismo, ¿eh? Lamentable el caso, esta es la obra de Dios, este es el misterio de Dios entre las naciones de la tierra, pero que el sistema es impío. Por eso estamos llenos de universidades impartiendo conocimiento egipcio, hermético, con falsos dioses, de un conocimiento, falsa ciencia, que lo único que conduce es a más enfermedad, más muerte, más homosexualismo y lesbianismo, más pederastia y narcisismo. Porque están poseídos por el mundo de las tinieblas, han negado al Cristo, tienen espíritu de anticristos. Andan hartándose de carne en el desierto de Dios. ¿A causa de quién? De come lo que quieras y nadie te juzgue, Jehú. Come de la carne siempre que no sea puerco, Ismael. Cómete esa carne halal en tus carnicerías, mi queridísimo Hadad. Pero no leen la palabra. No hay una galleta a esa mujer. Cásate con 5 y 6, pare y dale muchacho a las 5, ya como los sultanes otomanos, y ponlos a que se maten unas con otras para que sus herederos acaben locos como han acabado. ¿Por qué? Porque tú no tienes conciencia ni empatía, porque tú estás empichonadísimo, peor que Saúl, para ponerte en el lugar del otro y decir, a mí me gustaría que me hicieran semejante ultraje y semejante comparaciones y maldades en la tierra, siendo yo el cuerpo de Cristo. Entonces ni musulmanes ni cristianos amaron a Cristo. Musulmanes y cristianos abrazaron a los apóstoles y abrazaron a Gabriel. Y lo que no sabían es que los apóstoles y el ángel del cielo venían con evangelios anatema para probarlos. Un poder engañoso y seductor. Un árbol malo con la serpiente, con la escuamata lepidosauria, para tentar a Eva. Las 24 costillas de Adán, los 12 príncipes de Ismael y los 12 de Isaac,
para ver realmente qué es lo que hay en esas naciones que entraron a ese Edén, para saber y escoger entre ellas lo que sirve y descartar lo que no sirve. Porque así es el fuerte, así es nuestro Dios. Y tenemos que estar claros, porque eso está ahí, eso no es una cosa que nadie se haya inventado y no tiene pues que... Por eso decía el apóstol Juan, salid de Babilonia, pueblo mío, para que no os alcancen sus plagas. La gente subestima a nuestro Dios. La gente cree, ha visto a Cristo, le ha visto en la cruz, ha visto un Cristo abatido, un Cristo sencillo, un Cristo humilde, un Cristo masacrado. Pero se les olvidó que ese mismo Cristo que se manifestó para vencer al diablo a través de la misma ley, era el mismo Dios que ejecutó en el desierto los millones que entraron con Moisés. No entró ni Moisés, ni la hermana, ni el hermano, no entró nadie. Fue el mismo Dios que mató los 25,000 en los tiempos de Balaam, del Baal de Peor, cuando Finés ejecutó a la Madianita junto con el israelita. Fue el mismo que ejecutó a todo el mundo y sacó a Adán del Edén y a todo el mundazo. La gente tiene que aprender a conocer a Dios, tiene que respetarlo, porque viene cualquier masón hermético, harto de drogas psicodélicas, como le pasó a Charles Darwin, hablar basura por esa boca de conocimiento básico sobre evolución, y mete al medio a un pueblo ignorante, incapaz de comprender la ciencia profunda de la Torá, porque ninguno ha querido pagar el precio para comprender estos misterios. Y mientras toda la Biblia habla de la evolución y del paso del hombre de lo terrenal a lo espiritual, de lo animal a lo espiritual, el diablo viene con cualquier basura, con la punta del iceberg, y la iglesia se queda en pañales y no tiene defensa. Pues este es el tiempo en que estamos revelando los misterios del fuerte, del Dios de Israel, para que ustedes comprendan ciencia, inteligencia y entiendan que ya hay que temerle. Porque los miles de millones de almas que hoy yacen en el Hades perdidos, que ya soñaron con comprender estos misterios acerca de Pablo y de Pedro y de Mahoma y de Gabriel, han sido millones. Pero lastimosamente ya no tienen más oportunidad para convertirse, vosotros sí. Y este es el tiempo de la gran restauración. Este es el tiempo del gran arrebatamiento de la iglesia del Cristo. Este es el tiempo en el que ustedes tienen que tomar conciencia de la gran metida al medio, de la gran conspiración que el Dios de Israel hizo con todas las naciones de la tierra. Y para que ustedes entiendan la grandeza que tiene ese Dios del que hoy todos dudan para entregarse al hermetismo y a la depravación de Blavatsky y la teosofía del diablazo esa que han instaurado los herméticos, aprovechándose de la ignorancia de este pueblo mediocre, incapaz de entregarse al sacrificio perpetuo para conocer verdadera ciencia y tener con qué pelear esta batalla. Pero como en los tiempos de Judá y en los tiempos de Débora, Dios se ha reservado un fruto maravilloso y precioso para poder traer su ciencia y su verdad dignamente a este pueblo. Los apóstoles del Cristo no hicieron nada malo, simplemente hicieron y establecieron todo lo que las alegorías bíblicas hablaron sobre sus ministerios. Antes de que Pablo soñara nacer o Pedro soñara nacer o Judas soñara nacer o cualquiera de los 12 apóstoles, ya Dios había establecido las bases de un sistema que ellos venían a establecer por medio de la misma doctrina. No es que ese sistema se creó al azar y por casualidad y fue que Pedro se fumó algo o fue que Pablo era malo. No. Ellos eran instrumentos del Dios de Israel. Instrumentos para levantar la gran ramera, para levantar a un tipo de rey como Saúl, a un tipo de rey como Nabucodonosor, a un tipo de rey como el rey faraón de Egipto, porque de todo eso iba toda la historia mundial. Lo que pasó en Egipto con las pirámides, que son los sigurat mesopotámicos de Mesopotamia, todo eso de la escritura y la creación de estos grandes sistemas donde introdujo a sus polímatas como José, Daniel, Mesac, Sadrat y Abednego. Era Dios escribiendo la historia a través de los mismos sistemas de la tierra, para que entiendan que el Dios de la sabiduría eterna, Yahvé, el Dios de Israel, el gran científico del universo, es más presente y más vivo que cualquier basura cananea que inventen los herméticos. Para los que alardean de ser agnósticos y retorcerse más que una culebra satánicamente, depravándose y perdiendo el alma sin haber escuchado a Oscar Wilde acerca de la condenación de la depravación sobre el cuerpo humano y la pérdida del alma. Es importante que ustedes entiendan esto, porque si no, no hay salvación. Esto es un problema que tenemos aquí. Estamos metidos en sistemas apóstatas. Estamos aquí, no es que el capitalismo exista de la nada porque los tuvieron una teofanía por allá los griegos.
No es que el capitalismo se haya elevado porque de repente había mucha sabiduría en Atenas, no. Todo lo que ha pasado ya estaba planificado por Dios. Dios usó la misma falsa ciencia, Dios usó los brujos de Egipto, los brujos de Grecia, Dios usó a todo el mundazo para Él salvar a sus hijos por medio del sufrimiento. Y lo que vosotros llamáis ciencia y lo que llamáis inteligencia es estupidez porque os perdéis. No hay tal sabiduría Europa, no hay tal sabiduría América. Lo que hay es estulticia y maldad y falta de comprensión de la ciencia santa de Dios, que Dios es un artista. Él es la sabiduría personificada. A Él hay que temerle porque realmente, señores, esto no es fácil. Esto es lo que se llama una metida al medio, apoteósica. Si en algo hay que meditar en toda la tierra al día de hoy, mañana y pasado y hasta que se acabe el universo, es en la metida al medio que han sufrido los árabes y los cristianos desde la llegada de Jesucristo. Mis amados hermanos, esto que hemos ido hablando de los apóstoles es algo muy poderoso, algo que es importante que tengáis presente. ¿Por qué? Porque todas estas cosas que Dios hizo a través de estos hombres para elevar el sistema de apostasía que vosotros conocéis es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es un árbol que es una doctrina que parece cristiana, pero en realidad tiene el espíritu de rebelión adentro, donde vulnera todas las leyes que se vivían en el Edén, que son las leyes originales, las leyes de bendición, que vamos, tú no tienes que ser un exegeta para saber que lo que tenía que vivir Cristo era el Edén. Porque de hecho él es el Adán, ¿sabes lo que te digo? No es que Dios cambió de opinión y ahora se volvió carnívoro, no, espérate. Que Él creó el hombre espiritual a través de toda esa obra portentosa evolutiva que Él manifestó en el Edén, pero el hombre espiritual era vegano. ¿Entiendes lo que te quiero explicar? Esto va por orden de creación, desde los volcanes, desde el cardo de Oparim, pastora, pero el hombre vino del polvo, claro, pero menudo polvo, o sea, váyase usted a los volcanes, todo el proceso geológico evolutivo, váyase al caldo de Oparim, váyase a la resonancia Schumann, excitación de rayos que hizo que los nucleótidos se convirtieran en protocells, que migraron al agua del mar, en el agua del mar evolucionó la vida, como bien dice Génesis, de ahí empezaron a surgir los peces del mar, las aves del cielo, fueron saliendo los reptiles del agua, los anfibios, luego los reptiles, luego los mamalias, luego así, todos estos animales que estaban en el arca, que son los seres vivos en diferentes eras geológicas hasta aparecer el hombre, después de los primates, que son también otra manifestación de los animales, hasta llegar al 99% de los chimpancés que van a dar el paso al ser humano. Eso es que la gente no lee, o bueno, por lo menos lee muy poco profundamente y con muy poca ciencia. Entonces por eso es que Pedro, cuando está ante Cornelio, que están haciendo allí esa alegoría tan bonita, que Cornelio es un centurión romano, están en la conversión de Roma, ¿no? Y Pedro tiene un sueño donde le presentan un lienzo con muchos animales, que es una de las cosas que más citan los apóstatas cuando les dicen que no se puede comer carne. Entonces, claro, cuando vemos la alegoría de Cornelio y vemos este lienzo con los animales, que tiene ese sueño que le dicen mata y come, el Señor con el lienzo dice no, que de ninguna manera cómo voy yo a comer animales impuros, porque había mezclado cerdos y animales puros con impuros, que todo esto de la pureza y la impureza que estaba en Levítico y que luego, bueno, pues va a ser ligado en el arca de Noah, que va a subir todos esos animales al arca. Es una alegoría poderosísima de la evolución de las especies. De hecho, cuando a Pedro se le dice esto, él está confundiendo esto con la comida que usaban en Israel, porque Israel estaba en un pacto esclavo, Israel no conocía esto del maná, o por lo menos no lo había vivido, salvo en alegorías como la de Moisés, cuando se les prohíbe la carne para comer maná en el desierto. Cuando él empieza a hablarle y le dice, no llames profano lo que yo he santificado, se estaba refiriendo a los animales del arca, que Noah sube al arca, a los creyentes, hermanos. El mismo Señor le está diciendo a Pedro, esos animales son los seres vivos, son los seres humanos, pero se lo está hablando desde el punto de vista de todos los procesos evolutivos en las diferentes eras. Porque sabemos claramente que un pez es un hombre hace 560 millones de años. Cuando te comes un pescado, te estás comiendo un hombre, ¿me entiendes? Lo mismo pasa con las aves, pasa con los reptiles, que no sabes cuántas etapas han pasado por la tierra hasta que aparecieron los diferentes mamíferos, ¿me entiendes? Desde los reptiles. Y todo esto, Yahvé te lo dice. Incluso usa las diferentes etapas de los reptiles para hablar de las etapas históricas de los sistemas Anakim. O sea, Yahvé usa todo lo que existe para hablar de su verdad y la gente no se entera, que es ciencia pura todo lo creado.
porque todo lo que se hizo fue extender el tabernáculo, que es el cuerpo de Cristo. La luz extendió todo un sistema, y en ese sistema, que es el plano de la Biblia, está todo, es una proyección holográfica, dual, fractal, en la que pues estamos siendo proyectados todos en el cuerpo de Cristo. Todo fue creado por Él, para Él, ¿no? Dice Colosenses. Entonces, claro, cuando estamos mirando todo esto, y estamos mirando que a Pedro se le dice, no llames profano lo que yo he santificado, se refería a Cornelio. Solo le está diciendo esos animales que subieron al arca, esos animales que eran puros e impuros, se refería a las razas, a los hombres. Ahora los romanos, no solo los israelitas, van a ser purificados. No tengas miedo de ir a llevarle el espíritu, que ese arca de Noah va a purificar esos animales y lo va a pasar de animal a espiritual, y se van a convertir en hombres como las tribus, no diga como los descendientes de Noah, Sem, Cam y Jafet. Cristo va a hacer posible que de todas las naciones de la tierra, a través de este tabernáculo maldito, con la serpiente adentro, podamos sacar hombres espirituales, los hijos de Noah, Shem, Cam y Jafet. Es así, ¿no? Eso es lo que significan esos animales que entraron dentro del arca. Y por eso les está diciendo, esos animales simbolizan los creyentes. Van a pasar todas esas etapas evolutivas hasta el hombre. Yo, a través de esta arca, soy capaz de convertir seres terrenales inferiores en seres espirituales superiores. Y eso es lo que Pedro no entiende. Por eso cuando le dice eso a Pedro, dice, no llames profano lo que yo he santificado. No llames profano lo que yo he santificado. No llames profano lo que yo he santificado. Era Roma que él iba a convertir. Y como la negación entraba de Pedro, pues se lo repite 3 veces allí para que tú sepas la que hay, ¿me entiendes? O sea, fíjate la cantidad de ciencia que hay solamente en la alegoría de Cornelio sobre la evolución humana, sobre el arca, sobre los seres vivos, sobre el paso de que lo va a citar el mismo Pablo en 1 Corintios, en su capítulo 15, del paso de hombres terrenal a espiritual, todo esto, ¿no? Entonces la evolución está ahí. Lo que pasa es que si tú no la ves, pues no la ves, porque está cifrada, es ciencia de Dios. Entonces, mis hermanos, todo lo que va a vivir Pedro, incluso la defensa de Pablo y todo esto, porque los apóstoles y Gabriel son este ángel del cielo, y estos apóstoles que iban a traer un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque iban a usurpar su evangelio. A Constantino no le interesaba, son los gabaonitas bíblicos. Gabaón, con quien Dios va a conquistar toda la parte sur de Canaán. Los que se hicieron pasar por israelitas sin serlo, en todo Josué en su capítulo 10. Dios sabía que Roma no se cristianizó porque Constantino le amara el cristianismo, ni quisiera ser vegano, y sintió una unción poderosa y amó a Jesucristo. No, Constantino estaba a punto de caer el imperio, estaban ya divididos, se tambaleaba todo aquello. Él dijo, mira que el cristianismo está fuerte, hay mucha gente ya cristiana, esto tiene mucho poder, hay muchas manifestaciones, vamos a cristianizarnos y tal. Pero lo que no sabían los gabaonitas es que Yahvé les había ungido a Jehú. Sí sabemos que tú quieres ser cristiano, pero tú no eres cristiano. Sabemos que tú vas a desechar a Jesucristo y vas a querer cambiar la ley. Pues yo te voy a ungir a los apóstoles, y te los voy a ungir con un aguijón más grande que el ancla del Titanic, para que tú entiendas que lo que entró allá a Filistea fue el arca de Israel, y que lo que desató los tumores de oros en tiempos de Samuel en Filistea fue el arca del pacto. Porque no puedes poner el arca de la ley santa y el Ruaj HaKodesh junto con un dios pagano llamado Dagón. No puedes meter a Jesucristo con leyes paganas, porque te van a herir en Ebal y Gerizim, te van a herir las plagas de Egipto y te van a dejar con tumores desde Dan hasta Berseba. Porque de eso va toda esta historia, que Yahvé no es un hombre, que Yahvé es un espíritu. Tú o anda derecho o te tuercen. Y ese es el problema de las naciones gentiles. Pero ¿por qué estamos llenos de Alzheimer, estamos llenos de cáncer, si estamos todos los días con las nalgas para arriba en los templos y diezmamos de todo lo que tenemos? Pues porque ustedes están en el reino de Saúl. Pues porque ustedes le han servido a la monita Amón. Pues porque ustedes se han jaltado todos los animales, porque ustedes no han querido maná, ustedes han querido un rey como Satanás, porque ustedes lo está gobernando el diablo. Y ustedes lo que están es bajo la ley maldita que han establecido, no bajo la ley de Dios. Entonces no hay quien te salve, no te puedes aplicar ni el Salmo 91, ni te puedes librar de la enfermedad, ni puedes lamentablemente recibir ningún tipo de bendición divina. Lo que recibes es la bendición de los falsos dioses, del diablazo en la tierra. Y por consiguiente, por eso andan todos maricones, lesbianas, andan todos pederastas, narcisistas, depredadores sexuales, a merced de toda basura del diablazo. Hablando como Satanás, diciéndose que son cristianos, bendecidos por Afrodita, por Jano, por Injote, por Tánatos, por Hestia, y presumiendo de que ustedes le sirven al Dios de Israel. ¿De qué van ustedes?
Si ustedes andan danzando alrededor del becerro, ustedes hace rato que se le postraron a Baal y le lambieron los pies. La plata y el oro que sacaron de Egipto les sirvió de trampa. Entonces alguien tiene que pararse y decirles a ustedes como Balaam: pero Balaam, ¿a ti no te parece que este camino es muy ancho, Balaam? ¿Cómo caíste, Balaam? ¿Quién te engañó? ¿Quién te sedujo? Los de Madián, los de Moab, con lo cuarto. Y te dejaste seducir por la escuamata, por dinero. Y Yahvé te dijo: vete. Vete por ese camino, Balaam, que tu Dios te va a bendecir con bendiciones que sobreabunden, más grandes que las de Israel. Entonces tenemos que tomar conciencia de qué es lo que ha pasado aquí. Nosotros estamos aquí como estaba Natán enfrente de David cuando cometió el pecado con Batsúa. Pero David, mi hijo, ¿cómo has podido quitarle la ovejita tan pequeñita, ese pobre infeliz que era tan fiel a tu palabra? Porque David no sabía que se había retorcido a esos niveles hasta que Natán lo confronta con su pecado. Y Dios aquí está como Natán confrontando a David con su pecado, para que comprendan hasta qué punto los ha arrastrado el diablo a ellos al infierno. Y es necesario que ustedes entiendan de dónde han caído y qué es lo que Dios ha hecho para que ustedes se salgan de este sistema maldito y empiecen a caminar alineados. Porque si hoy ustedes están llenos de templos terrenales, sostenidos con diezmos terrenales, esclavitud, si hoy ustedes salen del oculto, Rabasoja, Jamalaya, y al rato andan ustedes dándole puñaladas a los pastores, y andan ustedes llenos de tumores y llenos de cáncer y de diabetes mellitus y de hipertensión arterial, si andan privando con la falda larga y con la cara lavada de santificación y resulta que ustedes son los primeros que les falta tiempo a esclavizarse en Egipto, ¿de qué ustedes están hablando? Obviamente hay un problema que tenemos que resolver. Y yo soy el profeta. Los profetas tienen que hablarte, David. Los profetas tienen que decir: pero mi hijo, ¿hasta dónde te has dejado arrastrar por esa carnecita tuya? ¿Cómo es que teniendo ojos no ves? ¿Cómo es que teniendo oídos no oyes lo que Yahvé tu Dios te habla? Porque toda la ley habla de la verdad de Jesucristo. Toda la ley y los profetas nos hablan de lo que ha pasado en la era gentil, pero nadie puede verlo ni nadie ha podido divisarlo. Nadie se ha dado ni cuenta y han ido todos a la trampa. Vamos a la trampa. Vamos a Disneylandia a disfrutar de los cuentos de hadas oscuros. Yo soy Barbie, tú eres Ken. Cómprame que yo me prostituyo a Afrodita. Vamos a robar que no pasa nada a los pobres en el sistema capitalista. Venga, vamos nosotros a comernos el mundo, vamos a gastarnos todo lo que se menea, a disfrutar el vino en nuestro cuerpo, a deleitarnos en los placeres sexuales, que nada va a acontecer, ningún Dios nos va a condenar. Disfrutemos y saciémonos con los Baales, vamos a profanar los utensilios santos que saqueamos a Jerusalén y no nos va a pasar como a Belsasar, que nos van a pesar en balanza sin trucar y nos van a condenar. Y pues eso es lo que pasa. Entonces, estamos aquí, estamos hablando a nivel doctrina, estamos hablando a nivel de revelación profética. Mucha gente no me sigue porque no sabe Biblia. Que no sabe Biblia, pues tú sabes bien que tú es chino, japonés, mandarín. Pero yo creo que todo el que domina un poco la Biblia, pues sabe lo que Yahvé está hablando. Porque usted no va a ir a una guerra sin Biblia. Usted no va a ir a una guerra sin armas. Porque el enemigo se sabe la Biblia de pe a pa para meter a la gente al medio. Los herméticos se saben la Biblia de pe a pa para meter a la gente al medio con la misma alegoría bíblica, con la ciencia de Dios. Pero la iglesia no se sabe la Biblia. Ellos andan de versiculito en versiculito, salmito en salmito, proverbio en proverbio. Son fariseos, saduceos. Me decía uno: pastora, pero esta pastora que anda vestida así bien sexy, esa es... ¿Cómo usted cree que se debe? Había una que yo creo que ni... andaba tan santificada que era hasta el cuello aquí, blanco todo y con una Biblia, son una sacerdotisa de allá de Gamaliel. El moño malo, la cara lavada, son la más santa del Santísimo. Esa dice: apártate, Yahvé, no sea que me contamines. Solo ella le dicen así a Dios de tan santa que son, con su moño malo y con la lengua más larga que la falta. Entonces había otra que era hasta diseñadora, con su falda apretadita y su cuerpo y su moño espectacular. Me dice una pastora,
dice el ministro, ¿cuál de ellas es la que está bien? Digo yo, bueno, ni saduceísmo ni fariseísmo, cristianismo. ¿Pero qué usted quiere decir? Porque usted también se viste sexy. Digo, claro, porque yo soy un profeta. Los profetas tenemos que vestirnos en la condición que tiene la iglesia delante de Dios. ¿Cuál de ellas ha entrado al descanso? ¿Cuál de ellas vive por fe? ¿Cuál de ellas come maná vegetal? ¿Cuál de ellas ha reconocido el ministerio de la mujer como tal? ¿Cuál de ellas no anda bajo su propia voluntad buscando falsos dioses y esclava del sistema del mundo? ¿Cuál de ellas anda viviendo por la voluntad de Dios? Y si Dios le dice que se acueste con un tipo y tenga hijo en fornicación, lo tiene. Yahvé ni es fariseo ni es saduceo. Yahvé es el Dios de Israel. Y lo único que demanda de ti es obediencia. No tiene que ver ni con vestimenta, ni tiene que ver con fariseísmo, ni con santificación externa. Yahvé lo único que demanda de ti es que tú seas su imagen, que tú seas su brazo ejecutor, que tú le hagas caso a lo que te diga, entiendas o no, sea legal para ti o no, porque eso es el cristianismo. Entonces no me vengan ustedes con vestimenta y apariencia, ni saduceísmo ni fariseísmo, que Dios ni es fariseo legalista, ni es saduceo liberalista. Yahvé es Yahvé y es un Dios de orden y es un Dios de ejecución profética. Donde no hay obediencia, no hay santidad, no importa la falda larga que lleves, no importa la cara lavada, no importa los diezmos que entregues si estás en esclavitud. Y eso es lo que no entiende esta iglesia. Esta iglesia anda peor que los amigos de Job. Andan todos en el camino de los amigos de Job, no hay ninguno como Job. Cae un ministro en pecado, allá le falta tiempo para ir a lapidarlo, porque ellos no entienden. Son pastores de chivas como Saúl. No pueden bregar con el pueblo santo de Yahvé, no pueden bregar con el remanente santo. Pero aquí estamos los pastores de Yahvé, los pastores de ovejas de Yahvé, los que sabemos bregar con el diablo y para no atrompar con Satanás, a ver si no nos lleva nuestras ovejitas maravillosas. Y les damos pasto y alimento puro y santo y sagrado y ciencia eterna, no basura cananea ni sensacionalista que sale de sus propias emociones, hablando de basura hermética y hablando de cosas espirituales que ni han visto ni le ha pasado por el pensamiento ni conocen, nada más que para que le den views, imitando a esos locos que andan buscando fanfarronería en los programas de televisión. Entonces tenemos que ponernos claros de qué es la que está pasando. Aquí yo estoy diciéndoles a ustedes la gran conspiración y el misterio de Dios entre los gentiles. Todo lo que Dios hizo a través de los apóstoles, que estaba escrito que habría de suceder desde los antiguos profetas. Porque había que levantar un sistema apóstata llamado Babilonia. Había que levantar un lugar de sacrificio. Porque ¿qué es el templo? El templo es un lugar de sacrificios, de ovejitas. El problema es que con Cristo las ovejitas ya no son las ovejitas, los animales de la antigua evolución humana. Las ovejitas eran una simbología de ti mismo. El universo es una manifestación del tabernáculo, tu cuerpo es una manifestación del tabernáculo. El sistema que Dios estableció a través de los apóstoles es un tabernáculo para sacrificarte a ti. Pero alguien tiene que tener el cuchillo en la mano en el templo y alguien tiene que ser la ovejita a sacrificar. Y eso es lo que la iglesia no entiende. Que Dios elevó al sacerdote y también la oveja, puso la oveja. Y todo lo hizo por medio de la palabra. Todo fue hecho por medio de la obra de los apóstoles y de su Cristo. Todo fue hecho por medio del arcángel Gabriel. Todo es obra de Dios. Entonces, si tú tienes conciencia de lo que pasa, no caes en la trampa. Si tú tienes conciencia de lo que ha pasado, te sales del sistema. Oye, pastora, pero es que si yo no estoy en el sistema, ¿y con qué voy a comer y voy a... Acuérdate que David, y esto es importante que os quedéis con este conocimiento, el rey David fue expulsado del reino de Saúl no porque David fuera malo, sino porque Saúl era apóstata y estaba endemoniado porque Dios mismo lo soltó habiéndolo ungido. Entonces él cogió el poder, pero ya estaba endemoniado. Las cosas que hacía eran los muertos perdidos operando en él. Iba a perseguir obviamente a los hijos de Dios, porque es así, o sea, los demonios van a perseguir a todo lo que es santo para ellos gobernar, o sea, es así, para poder establecer su maldad, y es una guerra espiritual. Entonces, ¿qué hacía David para sobrevivir? David andaba saqueando en el desierto, porque a David nadie le daba su diezmo que le correspondía. A David había que darle el pan porque David era ungido. Y por ley de ley, los que son sacerdotes tienen que ser sostenidos.
Y nosotros somos un reino de sacerdotisos, o sacerdotisas y sacerdotisas. Entonces, claro, si tú te pones a analizar lo que fue lo que pasó en el tiempo de la monita, cómo no recibían su asignación, porque la monita sí había atribuido las ofrendas y la ley, los cantores y levitas y porteros se tuvieron que ir al mundo a buscarse la vida. Tenían que estar picando y haciendo más ramucia para poder comer, porque obviamente no estaban recibiendo su asignación. Lo suyo es que la iglesia deje los bienes, venda los bienes y empiecen a ponerla al servicio de los que se convierten para que puedan tener su pan. Pero eso no está sucediendo. Entonces la subsistencia de un cristiano es bastante miserable si quiere servirle a Dios en espíritu y en verdad. Pero a nosotros no nos van a justificar el hecho de que no esté el sistema establecido. Tenemos que caminar como lo hizo David, sabiendo que no podemos soltar la fe y la libertad. Pero hay que sobrevivir. Y con esto no os estoy diciendo a vosotros que hay que irse al mundo a trabajar y que hay que irse al mundo a esclavizarse, sino que hay que vivir por fe, confiar en el Señor y moverte según Él va moviéndote en cada instante y según Él te va proveyendo en cada instante sin juzgar los medios ni las consecuencias. Porque por eso es que con fariseísmo y saduceísmo no se puede caminar en estos caminos, porque es un camino que puede parecer locura para el Hijo de Dios. Pero no podemos faltarle a Dios. Nuestra orientación y nuestro trabajo es espiritual. Debemos trabajar para Dios, debemos dedicarle el tiempo completo a Dios. Lo demás será una añadidura que Dios pondrá en diferentes circunstancias y motivos. Y tú debes moverte en esta realidad. Hay apostasía, lo sabemos. Hay maldad, lo sabemos. ¿Que fue llave que le votó este lío? Sí, también. Pero también se han muerto todos los que han querido los cuartos. Se lo ha llevado el diablo por una trampa. ¿Por qué están hoy los artistas en la cueva del leprecaun de los Illuminati? En una mafia que no pueden los pobres ni hablar, extorsionados, con miedo a que les harten a tiro como al Pacho o la Al Qaeda. Pues porque están en una bendita mafia. Y si ellos hacen cosas que no pueden hacer, ¿qué es lo que le van a hacer? A hartarlos a tiro o tumbarle el helicóptero como a Kobe Bryant. Y ya tenemos a urbanos comparándose con Kobe, como hizo en su momento otro muchacho que se comparó con Michael Jackson, que es Offset de los Migos. Porque ellos se están tirando indirectas de que ellos se están identificando con esos muchachos que asesinan a la mafia y Dios está hablando. Hace poco otro reggaetonero se comparó con Kobe Bryant y cita a otro reggaetonero también para que tú te des cuenta que ellos saben lo que está pasando. Y no pueden hablar, pero están claros de la que hay. Están claros de la que hay. Nada de lo que ellos están haciendo lo están haciendo al azar. Cuando tú estás en una mafia y tú no puedes hablar y tú estás siendo completamente destruido emocional, física, mentalmente, extorsionado, obligado a hacer cosas que no quieres hacer, que es lo que pasa en la cueva de Alicia. Esos muchachos viven una vida totalmente infeliz y vacía. Y es una vida horrible. Pero para el mundo solo ve la fantasía, el mundo solo ve el dinero, solo ve la fama. Pero tú no sabes lo que es estar las 24 horas sin saber si te van a dar todos los tiros que le dieron a Pacho a la Al Qaeda. Y ver esa escena horrible. Y esa gente no tiene misericordia, no tiene hiel porque están poseídos por el diablo. Entonces ellos no tienen, si tienen que matarte, no importa lo grande que tú seas ante los hombres, te van a matar. Siendo que tú veas que mataron a una banquera por allá y la tiran de la 7ª planta. O que una modelo saltó de un edificio, mentira del diablo. Ay, que apareció muerto un artista surcoreano. O que un reggaetonero los hartan a tiro. O que se le cayó el avión, mentira del diablo. Es probable que, no es probable, no, eso es seguro, que el mismo Titán fuera víctima de los Illuminati. Porque donde se mueve cuarto, tú sabes que se mueve el pacto, y donde se mueve el pacto está el diablo, y donde mueve el diablo hay muerte segura. Porque aquí todo el que tiene el dinero, como esos millonarios, tienen su pacto. Y cuando tú le fallas al sistema, te dan para abajo. Por eso es que la gente se sorprende, no, porque es que Mark Groening anticipa lo que va a pasar. No, lo que pasa es que son sectas. Y ellos anticipan lo que ya saben que va a pasar, porque ellos imitan a Yahvé en todo. Entonces aquí los únicos que están en la inopia y andan en Disneylandia mirando muñequitos son la gente que andan detrás del show de Truman de Instagram. Ay, ¿qué pasó con fulana que ahora se acostó con Perencejo? Todo eso es obligado a esa gente a hacerlo. Todo eso es un show, un espectáculo. Algún estúpido de esos pobres artistas, digo estúpido porque ellos los pobres tampoco saben dónde entran, se habrá puesto a hacer el pacto y habrá empezado a ser así, a ser atravesado emocionalmente, porque ellos te pasan por 700, te atraviesan el corazón con diferentes relaciones emocionales para destruirte, para crear morbo, para crear situaciones
y ya está metida al medio, ¿me entiendes? Y ya la están promocionando a las artistas. Cuando entran a la secta te promocionan, te hacen famosa, te entra controversia. Hay el gran fenómeno, pero no hay ningún tipo de virtud ni hay ningún tipo de talento ahí. Lo que hay es sonido y controversia. El diablo tratando de dar fama a lo que no se la merece. Y por eso es que ellos caen en esa trampa, porque quieren fama sin tener talento, quieren dinero sin merecerlo y en injusticia, porque el que quiere cuarto porque quiere injusticia, quieren tener el sonido y pasar a la historia sin tener una materialización del por qué. No han pagado un precio para eso como Cristo, y por eso es que caen en la trampa del leprecaun de la banca. Digo, la banca no, del sistema de los goblins, de los gringos. Ustedes que los gringos de allá de J.K. Rowling, el banco de los gringos. Entonces, mis amados hermanos, todo esto que os estoy diciendo del apóstol Pablo y del apóstol Pedro, para que tengáis información de cómo Dios ha conspirado contra toda la tierra, de cómo Dios ya desde el Antiguo Testamento había hablado de lo que iba a pasar y ya pasó. Ahora estamos en el tiempo de la restauración, ahora todo el mundo sabe la que hay. Ahora ya el que cae al medio es porque le da su gana. El que no sale del mundo es porque no quiere. Mucha gente te va a juzgar, va a decir, pero ¿qué esta mujer lleva ese evangelio? A ti no te importa cómo yo lleve el evangelio, como si me retuerzo o no me retuerzo, si sigo la ley de Dios o no la sigo. Eso no son tu problema. Tu problema es saber cuál es la ley y tratar de seguirla tú. Porque el profeta puede ser usado como instrumento para que tú no veas, para que tú te ciegues y para que tú no creas. Pero está en ti usar la sabiduría de este bendito Galimatías que bregar con Yahvé, que mira si es difícil bregar con Dios, que los árabes y los cristianos y los judíos acaban locos, y todavía no saben quién fue que le dio. Y esa gente, con todo y todo, ellos tienen más temor de Yahvé que nosotros, porque nosotros no sabíamos a quién nos enviaron. Nosotros abrazamos a Jesucristo, abrazamos el cristianismo, abrazamos todo aquello, vemos al Cristo en la cruz, pero no sabíamos el asunto de Jehú. No sabíamos el asunto de Hazael, no sabíamos el asunto del Satanás y todo esto lío. Sí que hemos visto la iglesia en todo lo que ha caído, como los papas han pasado peor que Nabucodonosor. Hemos visto como muchos sacerdotes y pastores cristianos han caído en pederastia, han caído en 300,000 abominaciones, pero no sabían que es una trampa. Y Yahvé trae todo esto a la luz precisamente para que esos mismos que hoy están sujetos a esos fuegos satánicos de los que habló el profeta Isaías en Isaías 14, a razón del pecado de Satanás. Y muchos hoy están pederastas y ni siquiera entraron a la iglesia con ese pensamiento. Muchos hoy son homosexuales y otras lesbianas y no entraron con ese pensamiento, sino que los agarró el diablo y se los comió con yuca porque están en un sistema anatema, puedan tener liberación real. Y puedan comprender la mentira tan grande que es que han montado y se ha establecido para salvar y perder lo que se ha de perder. Y para que ustedes entiendan que nosotros no estamos bregando con un ser humano, que nosotros estamos bregando con un Dios que es santo, al que hay que temer y hay que temblar y hay que tratar con respeto. Porque el problema de la iglesia hoy es que no tienen respeto por las cosas de Dios. Y se creen que conocen a Dios y Dios tiene que ser lo que ellos dicen, porque ellos se creen que Dios es como ellos y Dios no es como ellos. Primeramente, Dios es un ser demasiado poderoso, es un ser temible. Es un ser que es la sabiduría pura, personificada. Fue él el que diseñó el sistema del universo. Y es un sistema de juicio. Él es un juez. El juez Yahvé. Y yo estoy aquí como interlocutora válida del Dios de Israel para que ustedes entiendan qué es lo que ha pasado en toda la historia mundial. Porque este es el tiempo en que esos sistemas tienen que caer. Ya esos sistemas no tienen validez. La obra para la que fueron establecidos y las personas para las que fueron establecidos se cumplió. Y este es el tiempo en el que ustedes tienen que salirse de ese sistema y abrazar la verdad, porque si no, ustedes no se van a salvar. Esto es un gran arrebatamiento, en el que no se salga le va a pasar peor que los tiempos de Moisés con la tabla. O ustedes se salen de adorar al becerro, o se los va a llevar su padre, que es el diablo. Mi trabajo aquí es mostrarles a ustedes la ley. Ya si yo me quedo afuera como Moisés, esos son problemas entre Yahvé y yo, porque fueron 40 años bregando con Israel, algo se le tenía que pegar a Moisés y Moisés no entró. Pero Moisés cumplió con el papel que le había Dios designado, darles a ellos la verdad, mostrarles el rostro del Dios de Israel. Así que, mis amados hermanos, quiero que os quedéis con este testimonio acerca del apóstol Pedro. Tanto el apóstol Pedro como el apóstol Juan, como el apóstol Pablo, como el apóstol Mateo, como el apóstol todo Santiago,
cumplieron la función para la cual fueron llamados, establecer las bases del templo de Israel. Pero el templo de Israel era el templo de Salomón y fue edificado por el diablo, que era el rey de Tiro. Y Dios tenía que darle vida a este rey de Tiro para edificar ese templo. Tenía que darle vida a ese Nabucodonosor. Tenía que darle vida a ese faraón para que se cumpliera todo lo que los profetas habían hablado acerca de la gran apostasía en la gran Babilonia en la era gentil. Por eso el Apocalipsis está diseñado bajo todas las alegorías de Egipto, las plagas, Nabucodonosor, Babilonia, Tiro, la estatua de Daniel, los sellos, el que no se postra es perseguido, y el mundo entero siendo atacado por las plagas, a pesar de haber venido Cristo, y los que se dejan sellar, los que no se dejan sellar, que si el remanente va a gobernar. Todo está diseñado para que la historia mundial que hemos vivido está descrita ahí. Ahora está en vosotros escuchar mis palabras, leer la Biblia, entender qué es lo que Dios ha hecho y asumir la que hay y salir del sistema, porque no hay otra. Ahora mismo la iglesia, ¿qué es la iglesia? Es Babilonia. Esa iglesia en la que vosotros vais todos los domingos a sentaros, a brincar y a saltar, es un sistema que habla como Cristo, pero se parece a Cristo, pero habla como el diablo, habla de esclavitud salarial, habla de carne, habla de someter a la mujer, habla de desigualdad, habla de atacar al pecador, de matar a homosexuales, a lesbianas, de destruir, de juzgar. Es una iglesia que habla de esclavitud y de comercio, y los dioses que sirven son los de las naciones. No es cristianismo. Es fariseísmo, es saduceísmo, es herodianismo, es levadura. Entonces, si vosotros no salís de ahí y seguís esclavos para sostener templos terrenales y os complacéis en eso, vais a perecer como los miles de millones que han perecido a lo largo de la historia por haberse retorcido y haber preferido a Balaam y no a Cristo. Y a los musulmanes les digo, no es que a los cristianos nos metieron al medio y somos unos impíos y somos unos, ¿cómo es que le llaman los árabes a los inconversos? Porque a vosotros os han ungido como a Hazael, como a Hadad, para que persigáis a cristianos y a judíos. ¿Por qué tenía que cumplirse la escritura sobre Hazael y los 12 príncipes de la mitad de la iglesia de Cristo? Pero vosotros también ya tenéis que dejar de retorceros y entender que Moisés, o alguien más grande que Moisés, ya está aquí. Y comprender que aquí la metida al medio no solamente vino a cristianos por medios de los apóstoles, sino a toda la tierra, incluido el Islam, por medio de un ángel del cielo llamado Gabriel, que fue Yahvé que se puso a hablar como Pavarotti a través de allá de Gabriel, para recitarle a Mahoma el Corán y meter al medio a medio Islam. ¿Por qué? Porque Dios les envió un poder engañoso y seductor, porque amaron la mentira y la iniquidad y no quisieron la justicia y la piedad de Cristo. Y ya este no es tiempo de juzgar a Yahvé, porque ustedes saben bien, ustedes mejor que nadie saben que a Yahvé no puede juzgársele. A Yahvé solo hay que escucharle, comerse el rollo, meditarle, como hacen ustedes todos los días en esas mezquitas con las nalgas para arriba, a Dios rogando y con el mazo dando, y entender qué es lo que vuestro Dios ha hecho allá en la Meca, en la piedra negra de la Meca. Siéntense allá en la Meca y piensen y mediten ustedes en qué es lo que vuestro Dios ha hecho en toda la tierra. Porque es el tiempo de que el templo del diablo caiga a tierra y que el sistema de Satanás y el sistema de esclavitud y de muerte y de falsa ciencia caiga. Vosotros también habéis establecido universidades para irritar a vuestro Dios. Habéis levantado todos los falsos dioses de Memphis y de Tafnis en el mismo Islam. Y andáis diciendo que le servís a Alá cuando vosotros a Alá ni le habéis visto ni le conocéis. Y por eso también os han acabado las plagas y la guerra no sale de vuestra casa. Sangre y vuestras mujeres estrellados, vuestros niños y vuestras mujeres violadas. Y nuestro Dios nos ha abandonado, nuestro Dios se ha apartado de nosotros, no vosotros os habéis apartado de vuestro Dios. Y por eso la espada llega a vuestras cabezas y no hay quien os salve, porque no hay conocimiento. Porque los varones de Ismael andan todos con faldas peor que las mujeres y no tienen conciencia ni inteligencia y han prevaricado. En Ebal y Gerizim peor que Isaac. Y
por eso el pecado os acusa y por eso la plaga es imposible de apagar. ¿Queréis que cese la guerra? ¿Y que cese la muerte y que cese la sangre? Apartaos vosotros de la violencia, apartaos vosotros de la esclavitud, apartaos vosotros de la carnicería, apartaos de la maldición contra las mujeres, apartaos de la desigualdad y entrad al descanso, entrad al desierto de Moisés. Porque habiendo conocido a vuestro Dios y habiendo visto el rostro de Yahvé, os habéis retorcido peor que vuestros hermanos. Ni siendo primogénitos aprendéis la lección. Y por eso os acusa la muerte y os destroza y os mata y no hay quien salve. Entonces vamos a hablar de justicia, vamos a hablar de ley, vamos a hablar de santidad y vamos a hablar de Dios en la tierra, mis queridos hermanos. Mis queridísimos hermanos, lo que hemos hablado hoy, lo que Dios nos ha permitido hablar, ha llegado a su final. Ya sabéis que yo soy un vaso, soy un profeta. Los profetas somos simplemente instrumentos del Ruach HaKodesh. Según lo que Él me ha dado a hablaros, eso os he hablado el día de hoy porque era su voluntad, era lo que Él quería. Yo soy la pastora Giselle Rojas, ya sabéis, del Ministerio de Restauración del Reino de los Cielos. Estamos aquí trayendo un nuevo tema. Hemos hablado del apóstol Pedro, el otro día hablamos del apóstol Pablo, de cómo ellos fueron usados para establecer un sistema anatema, un sistema que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, para establecer el sistema, las bases del sistema de Babilonia, cuyos reyes gobernarían como Satanás, con espíritu de error o de anticristos, para establecer falsos dioses y un sistema que iba a trillar la tierra entera, un sistema donde el remanente sería aprobado como Sadrach, Mesach y Abednego para no negar a Dios, un poder engañoso y seductor en el que los que se han complacido pues se han perdido y los que no pues se han salvado, ¿no? Y es la gran prueba en cómo Dios también metió al medio a Ismael, cómo les levantó a un ángel del cielo para hablarles bonito a la manera de Hazael y probarlos a todos. Y este es el tiempo en que debemos entender estos misterios, porque esto ha llegado a su final. El próximo día quiero deciros, bueno, ya estaba haciendo reuniones, pues no se van a estar realizando, porque bueno, el Señor me ha demandado que las reuniones que se hagan aquí. Las próximas reuniones que hagamos las haremos aquí, estaremos hablando nosotros, porque lo que yo tenga que deciros os lo tiene que decir Dios, no yo. Yo solo soy un instrumento y soy un vaso. Y pues obviamente los toques de queda de los grupos van a hacer aquí, van a ser conmigo, un poco para protegeros también a vosotros mismos, porque cuando estamos bregando con tanto conocimiento y con tanto poder, esto puede llevar a que vosotros mismos estéis expuestos. Estar expuesto a un profeta es un peligro, ya lo estáis viendo con Yahvé, ya lo estáis viendo con Israel, lo estáis viendo con Ismael, estamos todos metidos al medio y esto es algo muy peligroso porque estamos bregando con un espíritu que es tan antiguo como el universo y que no es un hombre. Entonces tenemos que tener miedo, tenemos que tener temor, tenemos que saber cómo hacemos las cosas. No desaniméis, mis amados hermanos, aquellos con los cuales me reunía, aunque no lo esté haciendo presencialmente para protegeros a vosotros, os tengo en mi corazón y siempre estoy pensando y orando por vosotros para que Dios haga lo mejor en vuestros ministerios, en vuestro caminar, y que lo que no sepáis, lo que no entendáis ahora, os lo añada el Señor después. Yo no he dejado de amaros, no he dejado de llorar por vosotros y de orar por vosotros, porque aunque no lo creáis, os considero mi familia, la parte cercana de mí, y eso hace que desee estar con vosotros, pero hay momentos en los que hay que retirarse. Yo tengo que terminar el libro Ayurveda, el libro que tiene que ver con sanidad cuántica, que tiene que ver con veganismo, que es una joya preciosa para dárselo a los apóstoles del Cristo, para que tengan herramientas para luchar contra la falsa ciencia de las naciones y traer sanidad al pueblo, y tengo mucho tiempo que ocupar. Las revelaciones de las prédicas me llevan mucho tiempo porque son puertas muy profundas y tengo que estar haciendo diapositivas para daros. Por eso veis que estoy alejada, no creáis que es nada malo, es simplemente que necesito tiempo para Dios. Y obviamente pues ya sabéis que también está mi familia y muchas cosas que están alrededor, muchos procesos que hay que ir sorteando. Se os ama muchísimo desde aquí, desde República Dominicana. Me despido de todos vosotros. Hasta el próximo día, la pastora profeta Giselle Rojas. Que el Todopoderoso os ayude, os bendiga y os amo mucho. Nos vemos el próximo día, si Dios lo permite, a la misma hora y en el mismo canal. Guardad esta enseñanza, meditadla, observad a cada uno de los apóstoles, observad el Corán, que muchos cristianos no leéis el Corán. Todo cristiano debería haber leído el Corán al menos 1 o 2 veces en su vida. Tenéis que leer el Corán, tenéis que meteros en la vida de Mahoma, tenéis que meteros en la vida de Gabriel, qué fue lo que pasó. Porque vosotros no entendéis que el Islam es nuestro hermano, es otra iglesia del Señor,
Es la otra parte de la iglesia del Señor. Y en estos tiempos Dios va a unir las dos casas de Israel. Dios va a unir ambas casas en una. Y es importante que vosotros entendáis estas cosas para que dejéis ya de estar juzgando a lo loco, que aquí todo lo ha hecho Dios y nosotros solo tenemos que escuchar, obedecer y entender esto. Que el Señor os bendiga, se os ama muchísimo desde aquí, desde República Dominicana. Que la paz del Señor esté con vosotros hasta el próximo día. Se os ama mucho.